Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad, mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad, mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad, mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad, mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad, mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo.
Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas.
Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Muy buenas tardes amigos, amigas, seguidores del fútbol.
Volvemos, retornamos desde la Arboleda, nos mudamos un poquitito nomás, acá cerquita desde el Defensores a la Arboleda, para este compromiso entre Guaraní y Libertad, un gran clásico del fútbol paraguayo también que se viene con ustedes para todas nuestras plataformas digitales, también a la gente que nos van acompañando en todos nuestros lugares, en todos los rincones del planeta Tierra, entre Guaraní y el equipo de Libertad, un Libertad que tiene por ahora 6 puntos, le ha tocado bien a Edo Valdés y por supuesto Guaraní, que acaba de ganar también en la fecha anterior, partido que también lo viviste con más deporte, ante San Lorenzo, lo del técnico Ariel Galeano, quien le saluda a su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. Ya lo vamos a recibir también a nuestra dupla de siempre, a los que nos acompañan siempre. Seguramente el crack Arevalo estará llegando en la brevedad, me imagino. Estará por ahí también, pero lo saludamos al que nos va a acompañar en la jornada de la tarde también, al queridísimo, al doctor Sindulfo Ramón Ayala. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo te va? Buenas tardes, saludo cordial a todos los oyentes. Además, Deporte Paraguay, ya estamos para la gran cobertura, la jornada del fútbol, campeonato, clausura de Asociación Paraguaya de Fútbol, frente a frente a Libertad, Guaraní Libertad. Nelson Edo Valdés dirige técnicamente a Libertad, mientras que Alex Libertad, Ariel Galeano dirige a Guaraní, mi querido Julio Alberto. Sí, señor, ampliamos también el saludo para recibirlo al queridísimo, al enseco Higinio Barrios, el licenciado Barrios. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Julio Alberto Casó, también ya acá compartiendo con Sindulfo Ramón Ayala, ya estamos en directo para el partido entre Guaraní y Libertad, Libertad Guaraní, Julio. Sí, señor, camiseta alternativa para Libertad, una medio de color rojiza, la tradicional para el equipo de Guaraní, que va con Sergio, con Pérez, Segovia, Yaquet, Barbote, Fernández, Tanda, Gómez, López, Añasco, Romero, y Libertad, que va con Morínigo, Benítez, Roja, Freire, Campazo, Villalba, Carrizo, Sanabria, Fernández, Mansur, Vera, todos los protagonistas también. Prácticamente esto está para el arranque del compromiso. Esto prácticamente ya se viene, 89 duelos disputados en 297 partidos. Sí, señor. Las estadísticas, el Queso Fernández, 300 partidos con el equipo aborigen, 300 partidos de la Asociación Paraguaya de Fútbol, 126 goles con la camiseta aborigen. Uno de ellos convirtió, jugando por Olimpia, en total de más de 140 goles en lo que va de los campeonatos de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El Queso Fernández se lanza el partido. Sí, señor, prácticamente está para arrancar el compromiso también aquí en el Estadio de la Arboleda. Va a arrancar Libertad primero. Justo decíamos también 297 antecedentes, 89 partidos concretados, 110 para el Repollero. Ya está en marcha el compromiso, lo que va haciendo este partido en la tercera fecha, el clásico de Paraguay también, ya prácticamente uno de los clásicos más importantes también, Guaraní Libertad en la Arboleda, quien les relata su amigo de siempre, Julio Alberto Casó, en los comentarios del queridísimo Sindulfo Ramón Ayala y el licenciado Higinio Seco Barrios, también para lo que es Más Deporte Paraguay y el crack Areva, los que nos acompañan siempre. Anteriormente estuvimos con Carliles Centurión también para CC Producciones, para lo que fue el gran triunfo de Olimpia también por 5-0 a Rubio Ñu. Ya está en marcha el compromiso, Sindulfo. Sí, señor, los primeros segundos del partido de local juega Guaraní en el Estadio La Arboleda, Rubio Ñu, en el barrio Santísima Trinidad ante la capital, mientras que su vecino prácticamente de la otra zona es Libertad sobre la avenida Artigas, a choque de vecinos prácticamente, en un partido muy importante para las aspiraciones principalmente de Guaraní, mi querido Julio Alberto. Sí, señor, llegaba Libertad, ya termina asegurando, justamente llegaba el número 30, Rodrigo Vera, y ahí estaba Gaspar Servio también para proteger la pelota larga arriba que se pierde por un costado. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Libertad por zona, todavía en su terreno de juego por la zona derecha. Lo va a jugar Alan Benítez, va a seguir jugando el equipo de Libertad. Los antecedentes máximos 297 desde 1906, 85, 89 victorias para el aurinegro, con 405 convertidos. Y para el Repollero un total de 110 lances, 436 goles anotados y empataron en 98 oportunidades. El árbitro principal, Derlis López, Carmelo Cando y Nancy Fernández. Los asistentes y el cuarto árbitro, Alipio Colmán. En el bar está José Armoa, Bar José Cuevas. Todos los protagonistas del compromiso ya también, para que la gente nos siga acompañando también, a darle like, a suscribirse a nuestro trabajo. Hay una falta en el medio sector, quedó sentido el jugador de Libertad, la falta de Giovanni Gómez, quedó en el piso el Pachi Carrizo, Higinio.
Un señor, una falta muy fuerte, pero ya recuperado, ya sale nuevamente el equipo liberteño. Le perdonó la tarjeta amarilla, Sindulfo, ¿no? Sí, señor, así es, Julio, sí. Pudo visualizar eso en los primeros minutos de este partido. Y señor, Libertad que quiere hacer 3 de 3, para eso lo tiene que ganar a Guaraní, Guaraní que perdió en la primera fecha y que le ganó a San Lorenzo en la segunda y que ahora también está al frente de este podio, que lo quiere tumbar a este equipo de Libertad, que hablan de un Aedo Valdés excelente, un equipo que no va a empatar, que siempre va para ganar, son lo que fue diciendo el técnico también de Libertad, en un gran momento por ahora para el Gumarelo, que estrenó bien. Vamos a ver, un cambio de mentalidad, un reseteo que tuvo Libertad después de un muy mal primer semestre, y que termina recuperándose. Ahí está desde atrás el equipo de Libertad. Rojas, Freire, levanta la pelota arriba, profundiza para Alan Benítez de cabeza, que la pone, a ver si puede llegar Rodrigo, no. La vuelve a recuperar el equipo de Guaraní. Ahí está Tanda, se saca rivales, pelota arriba con velocidad. Atención que se viene Añasco, quiere ganar por la punta izquierda, termina controlando el esférico. Se mete Añasco, ahí está el argentino, se viene el buscapié en el piso, en el área. El rechazo defensivo. Otra vez gana Añasco, le pegó la pelota que se va a perder por un costado. Llegó Guaraní, llegó Añasco, Sindulfo. Llegó con mucha posibilidad la apertura por izquierda, el centro prácticamente buscando el buscapié, como suele decirse. Oportuna la intervención del defensor de Libertad para sacar en segunda instancia de la córner. Tiro de esquina para Guaraní. Lo va a cumplir López, lo va a levantar, ahí está López para prepararlo. El tiro de esquina, pelota parada para el conjunto de Guaraní, el aurinegro, el indio que lo quiere convertir. Atención a ver si se rompe el cero en este compromiso. Primeros instantes de esta tercera fecha entre Guaraní y Libertad en la Arboleda. Quédate con nosotros hasta el final, que va a ser un final interesante, un partido emocionante. Atención, lo deja cortita, atención, viene el centro de izquierda a derecha de cabeza. Conectó Manuel Segovia, pero se pierde por allá de fondo, no pasó nada. Hay saque de meta para Libertad, hay salida, llegó nuevamente Guaraní, Sindulfo. Sí, llegó con mucha posibilidad el conjunto aborigen. Es el que se está teniendo el control del esférico, el que está tomando el protagonismo en estos primeros minutos del partido. El 0-0 ya podía quedarle corto a este encuentro. Sí, señor, llegó otra vez Libertad, está decidido. Guaraní y Libertad también tiene su momento, pero Guaraní el que por ahora el que más se acerca, Higinio. Sí, señor, así es, mi Juan Julio. Libertad es el Guaraní que está buscando el primer tanto. Ya tuvo dos oportunidades de poder ponerse en ventaja el equipo de Guaraní. Atención que se viene otra vez, ahí está López. Le abre por derecha, se viene llegando, atropellando Pérez. Atención, la pelota que le queda larga, la pelota que no lo puede picar. No lo puede picar Fernández porque llevaba mucha velocidad. Miraba al técnico. Bueno, bien, tranquilidad, ahí saque de meta, va a ser salida para el conjunto liberteño. A ver qué dicen nuestros patrocinadores. Frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Sí, señor, ahí están nuestros patrocinadores también que nos van acompañando. Gracias a Aquafiore, el agua de los campeones. También marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 5 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Libertad. Todavía sin ganadores ni vencidos en este partido. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Libertad. Se va sumando. Atención, un partido de ida y vuelta. Vamos a ver. Lo va buscando Robert Rojas. Atención, va saliendo Libertad. Abriendo por el costado izquierdo. Ganando. A ver si se viene Espinosa. A ver si lo puede levantar. Quiere encarar. Se va sacando la marca. Viene el centro. Atención, dentro del área. El cabezazo es defensivo. La va sacando como puede Jaquet. Otra vez para Libertad. Alan Benítez. Vuelve para atrás. Ahí está. Vamos a ver si lo puede buscar con Lucas Zanabria. Lo quiere acorralar de a poquito el equipo Cuparelo. Lo va buscando por derecha. Ahí está. Se demora nomás. Va buscando con Freire. Es el argentino. Ahí está Robert. Ahí está profundizando el equipo Gumarelo. Abriendo por izquierda. Se viene el Rapollero. Atención. Quiere romper líneas. Ya perdió el balón. Ya le termina ganando como podía. Va saliendo Daniel Pérez. La caída. El árbitro dice que siga. No. Hay pelota detenida en este momento. Le reclaman. Y bueno. Ahí estaba Marcelo Fernández también de la infracción. Terminó bajando a Fernández. Para mí que se tropezó antes. Sí, se tropezó antes, pero igual. Termina pitando la falta, Sindulfo. Sí, señor, así mismo se tropezó. No pasó nada, pero ya la salida va a corresponder al conjunto aborigen que recibe la inflexión y la rápida respuesta ofensiva del conjunto aborigen. Sí, señor Higinio, ¿cómo salió el torneo de Roque González?
Sí, es Olimpia Matachí, el flamante campeón. Julio ganó 1-0 a Sol de Mayo, la compañía Moquete. Entonces, Olimpia Matachí, flamante campeón de la Liga Ronzaleña de Fútbol. Perfecto, muchas gracias, muy amable también. Mañana se juega los partidos del 9º departamento también en la intermedia, Higinio. Sí, señor, mañana a 17 horas estamos con el Deportivo Carapeguá, que se va hasta Capiatá, donde va a estar recibiendo al equipo del 3 de noviembre, y en Carapeguá, en el Municipal Paraguarí, que también juega a las 19:30 horas, Julio. Sí, señor, mañana los equipos del 9º departamento entonces también entran en acción en el partido. Estamos con más deporte para un país en sintonía. A Rey Electro Sport, mis pésame también para nuestro gran amigo, para lo que es Oscarcito Quintana Jr., también un familiar que termina partiendo para la eternidad. También mucha fuerza a toda la familia de Rey Electro Sport, que no puede estar con nosotros, obviamente están de duelo, así que está la disculpa también aceptada. Y otro que también está con ausencia, el queridísimo César Ramón Arévalos también, que tuvo un compromiso también cubriendo también la C, la D, con todo lo que se va dando. El remate fuera de distancia, a mucha distancia, el equipo de Guaraní que quiere llevarse. Estábamos charlando y se viene Guaraní con todo. Llegó Barbote Sindulfo. Sí, señor, y comentar también que en la semana, el día jueves pasado, partió a la eternidad también don Ángel Arce. ¿Quién es don Ángel Arce? Delegado eterno de la Liga Regional de Fútbol de Paraguay ante la Unión del Fútbol del Interior y padre de Francisco Javier Arce Rolón, el Chiqui Arce, y también de Juan Arce, ambos ex técnicos de Rubio Ñu, de Cerro Porteño, de Olimpia, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, también de la Selección Paraguaya Chiqui Arce. Sí, señor, es verdad. Así que mis pésames entonces para la gente también de Paraguarí, que seguramente lo va sintiendo. Hay algunos agarrones dentro del área. El árbitro que advierte, hay tiro de esquina, algunas transferencias de Amores dentro del área. Se demora el tiro de esquina aquí por el sector izquierdo para el conjunto de Guaraní. Sobre los 9 minutos. Vamos a ver ahora si el árbitro accede a que se juegue bien el centro. El segundo palo de cabeza. Conectaba por encima del travesaño. Llegó Guaraní. Llegó nuevamente el conjunto aborigen esta vez. Me parece que fue Barbote otra vez el que terminó conectando. Aquí perdonó Guaraní. Se salvó Libertad Sindulfo. Se salvó Libertad. El balón en el centro del área, el juego aéreo. También se muestra el aborigen, no sé si coincide conmigo, Higinio Marbarrios, de que el aborigen ganó por primera vez en el área de Libertad a través del juego aéreo, Higinio. Así mismo, sin duda, fue el cabezazo que va muy cerca también. Se va con todo el equipo de Guaraní buscando el primer tanto del partido. Sí, señor, va tocando desde el fondo el conjunto Gumarelo, que dicen nuestros anunciantes. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Sí, señor, las delicias de Don Kiko León, las empanadas, atención, profundidad. Ahí viene Libertad del remate. Erró el arco. Erró el arco. Allí llegó Matías Espinosa metiéndose como un delantero más. Con esa pierna zurda prodigiosa que no le pudo pegar de lleno. Pase filtrado en el área. No pudo concretar de lleno el equipo de Libertad. Qué susto que pasó Guaraní, Sindulfo. Y bueno, está llegando el conjunto de Libertad, la primera insinuación ya en el área del conjunto aborigen. Matías Espinosa, el remate con pierna zurda por el sector izquierdo, el avance ya en la boca del área, a chica defendido por el golero aborigen. Se mantiene el 0-0. ¿Usted recuerda a este campo deportivo? Tienen el apetito, esa butifarra con la chipa tradicional de Santísima Trinidad. Sí, la de Don Kiko León son las mejores, sin duda, la comida. Sí, por eso te decía. Sí, las empanaditas, las mejores, las delicias de Don Kiko León también, que por supuesto nos acompañan en el día de la fecha, y por supuesto el agua de los campeones, Aqua Fiore, que nos hidrata como siempre en cada partido. Retrocede Guaraní, presiona Libertad, ahí está Gaspar Servio, levanta pelota arriba, de cabeza, de pecho, la termina bajando Alan, el avance, quiso ganarse por ese sector, no pudo Añasco, termina controlando Libertad, va saliendo de a poco, un gran Libertad de otra hemisferio. Atención, se viene
Cómo va buscando Matías Espinosa, abriendo con profundidad, a ver si parte al centro. Ahí estaba por abajo, decide buscar. Se equivocó, pero termina sacando Guaraní. No sale del susto nada más. Pasaba solamente desapercibido por la periferia. Atención que se viene. Ahí está buscando tanda, abriendo por la izquierda, a ver si corre Añasco. Quiere ganar fondo de cancha, la marca y la presión de Alan Benítez. Retrocede atrás para Barbosa. Ahora Barbota. Ahí está. Se viene con todo Guaraní. Otra vez para Añasco. Busca el medio. Intenta generar espacio. A ver si le pega Fernández. Le pegó Giovanni. Me parece que termina queriendo definir por su cuenta Giovanni Bogado. Ay, Giovanni Gómez, digo bien. El remate con toda la intensidad. Más con dirección que con... Más con corazón que con dirección, pero termina sorprendiendo. Hay 2 pelotas dentro del campo de juego, dice el árbitro, por eso el partido no puede continuar. Lo tienen que sacar. Gran remate de Giovanni Gómez, Sindulfo. Sí, señor, buen remate. Se mantiene en la insinuación en ataque, sin consecuencia para la última jugada del encuentro. Permitirme saludar también a un gran amigo, un gran colaborador, que siempre nos apoya, nos da ese respaldo, al amigo Dionisio Sebastián Cabello Leiva, Carapeguá, Jimmy. Sí, exactamente. Saludo cordial a Dionisio Cabello, entonces seguramente también está en tu bodega mirando con los amigos aquí. En la esquina de la Plaza General Díaz. Sí, señor, hacemos extensivo el saludo entonces para nuestros amigos también de Carapeguá, ahí que nos van acompañando en todo nuestro trabajo también en el día de la fecha. Arranca Libertad desde el fondo, lo quiere buscar, lo quiere conquistar, toca y toca desde el fondo. Se viene Robert Rojas, ahí está el sicario abriendo para Freire, vista del argentino. Quiere buscar con Matías, de espalda recibe, lo deja para Freire, atención que se busca arriba, quiere meterse de lleno, lo tiene que sacar el conjunto de Guaraní. Manuel Segovia no quiere complicaciones, lo va mandando por un costado, va a ser la lateral que corresponde al conjunto de Libertad. Se mete por presión, se mete porque necesita llegar. Un partido de ida y vuelta. Esto va a ser para alquilar balcones. Se nota ya en el juego que hay mucha velocidad, y ahora con esta nueva reglamentación también le voy a consultar a Sindulfo. Se ha jugado más los partidos, Sindulfo, Se ha jugado más bastante. Por ejemplo, te comento nomás, solamente en la Liga Roque Gonzaleña se adicionó 7 minutos en el segundo tiempo. Y en el primer tiempo creo que era 3 minutos. 3 minutos más en el primer tiempo. Y en el fútbol paraguayo no encontramos todavía un 10 minutos de adición, ¿verdad, mi querido Higinio? Exactamente, Sindulfo, también Julio, es así. Yo creo que se ha agilizado más, también más minutos se ha corregido con la nueva implementación que ha hecho la FIFA en el Mundial 2026. Correcto, perfecto, ahí está Barbota que quiere ganar, ya le robando el esférico, no puede salir de lleno el conjunto de Guaraní. Libertad que lo vuelve a recuperar, la tiene por ahí Carrizo el Pachi, abriendo por izquierda para que se venga, ahí está, va saliendo Espinosa, hacen frenar con el Pachi Carrizo. Amo y señor de las pelotas del medio, sobre el círculo central, va posicionándose, el cambio de frente buscando por derecha para que se venga la proyección de Alan, muy arriba, la pelota se viene por un costado, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní, todavía en su terreno de juego, salida para el conjunto de Guaraní, marcamos el tiempo de juego con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 15 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos, la tienda deportiva que nos viste en el Mundial, en Copa Libertadores, en Sudamericana, en eliminatorias, en todos los rincones del planeta Tierra también, con Gemelos, la indumentaria que nos viste a nosotros también, sí, Sindulfo. Y ahí en la parte de los carteles publicitarios está Golti Paraguay, aquí en el estadio del Club Ribeño. Golti Paraguay está presente ahí en el tablero electrónico. Sí, señor, Golti también, lo que nos va marcando el tiempo de juego también, Golti, es la pelota de Golti. Hay un jugador de Libertad caído, Higinio, quedó sentido, Sí, es Freire, sí, ¿no? así mismo, sí, Freire ya pide cambio. Yo creo que cuando sacó hacia lateral el remate, sintió un pinchazo y también se aprieta la cabeza lo de Edo Valdés. Y ya se viene el primer cambio en el equipo del Humarelo. Sí, señor, no lo pueden creer. Freire, el argentino, qué rápida lesión, y enojado Valdés porque sabe que lo complica. Un cambio es una ventana quemada, Sindulfo, Sí, por eso también decía, te quitaste la palabra de la boca, la primera ventana que se quema, y a Edo Valdés tendrás que seguramente reflejar el sistema táctico para uno defenderse y buscar
atacar también a Guaraní, pues, teniendo en cuenta que él está jugando, el equipo Libertad está jugando de visitante. Sí, señor. Y acordate Argentina, por ejemplo, no hace mucho en la final también, los dos que terminó, los dos centrales que le quemaron los cambios también, y bueno, son tipo de cosas que de repente molesta a Sindulfo, ¿eh? No, categórico, le deja mal parado a un planteamiento que venía trabajando, desarrollando en la semana. El aspecto técnico-táctico, hay que replantear todo. Sí, señor, se va a venir Néstor Jiménez, Higinio, ¿no? Así mismo, Julio Jiménez, el que va a estar ingresando. Ya entonces, como estábamos diciendo, el pinchazo que siente el jugador del Liberteño y rápidamente ya modifica el equipo Aedo Valdés. Sí, señor, Aedo Valdés que tiene que meter la mano, de muy buen arranque de Aedo Valdés también, que dijo en lo que se habló mucho de la semana también, que sus equipos entran a ganar. Y por ahora vamos a ver si esto consigue ante Guaraní. Recibe por la zona derecha el equipo de Guaraní, justamente Pérez, que viene en el centro, la pelota que se va picando por ahí atrás, no puede ser efectivo, termina saliendo el conjunto de Libertad. Ahí está Rojas, el sicario, levanta arriba, no quiere complicaciones para el Pachi Carrizo, peleando tanda de cabeza, la manda otra vez para adelante y más atrás la dejan para justamente Rodrigo Morínigo. Vamos a ver, termina completando las líneas de vuelta a Libertad, o alguien se metió, el Pachi parece que se metió en esa línea para cubrir el espacio que deja Freire Sindulfo, ¿no? Sí, tiene que bajar en relación al oficio, le viene bien también esa doble porque va a tener un poco de rapidez en la salida y también presencia de marca a través del Pachi Carrizo, pero sabemos que él responde más efectivamente jugando suelto. Sí, señor, tiene que jugar suelto. Vamos a ver, va saliendo Libertad, hoy con la indumentaria alternativa. Vemos en los carteles justamente a Golti, la pelota tiene que ser de Golti. Y también vas a ver gemelos por ahí cerca, ¿eh? Vamos a ver, retrocede. Ahí está, hasta el portero Rodrigo Morillo. Sí, señor. Y bueno, y acá las bellas damas que vemos en el sector preferencial del estadio de la Arboleda. Está la madrina, ¿eh? Está la madrina Guaraní. Está la madrina de Guaraní por ahí, ¿eh? Sí, Cuñata y Porá, ahora con la joya de Tania Tabarelli. Sí, señor, la joya de Tania Tabarelli, joyas, las mejores joyas. Y tenés también hoy por hoy también se usa mucho las bombillas también de plata, Higinio, Sindulfo, que también son las de Tania Tabarelli, para el tereré, para el mate, las guampas, obsequios de mucho valor. Y aquí por lo menos en la cabina número 3 que nos está tocando. En el primero está la gente de la televisión. Aquí en la segunda está la gente de Radio Primero de Marzo, las 780. En la tercera que nosotros estamos ubicados. Y bueno, impecablemente también, acá Higinio Mar Barrio está tomando un sorbo de tereré con las bombillas de Tania Tabarelli. Sí, señor, va saliendo Servio. Vamos a ver, Guaraní que lo intenta, jugando al medio para Tanda. Hoy no está, y nos llama la atención también la ausencia de Martínez en el medio sector de Guaraní, que siempre suele hacer dupla con Patricio. Decidió por Gómez y por López. Vamos a ver, ahí está, va teniendo Guaraní. Este es Jaquet, levanta la pelota arriba, levantó la vista. La pelota que se pierde por raya de fondo, no pasó nada. Mucha velocidad, lo quiso buscar a Diego Fernández, se pierde por raya de fondo. Ahora sí va a realizar la variante Sindulfo. Acá un amigo abrió la cabina, quería saber el resultado de Olimpia y le decimos que 5-0 correspondió la victoria del equipo de Caldo. Sí, y la gran novedad, Sindulfo, es el gol de Tim Payne, que ingresó marcando gol y sorprendió la jugada porque Richard estaba sobre la posición de lateral izquierdo, mete en diagonal sobre la media luna, sobre el círculo central prácticamente, recibe, juega por derecha para la proyección de Franco y corren hasta adelante obviamente y el pase o la devolución casi ahí al borde de la media luna y el remate directo al arco, un verdadero golazo. Y empieza la gente a pedir la camiseta Team Play, imagínate el factor anímico que tiene la gente de Olimpia después de perder 2 partidos, la camiseta furor de Team Play. Sí, señor, y me parece, sí, Ginio. No, es impresionante, imagínate del fútbol de Oceanía en Paraguay, un jugador como Tim Payne. Sí, señor, el juego del neozelandés
Tim Payne también, así como escuchaste, debutó y marcó el quinto gol de Olimpia. Ahí está el Sicario Rojas, la tiene Libertad. Estamos en el clásico de Asunción, el clásico de Paraguay también, no sé cómo le vamos a llamar al clásico, el clásico de Barrios puede ser, pero por ahora está 0-0 el compromiso, ya cruzamos la barrera de los 20-21 por ahora, el tiempo presentado por Golti, el resultado lo vivís con Gemelo, 0 para Guaraní, 0 para Libertad. Ahí está el Sicario, ahí está Rojas, el ex Guaraní, o sigue siendo de Guaraní, él es de Guaraní, pero está jugando para Libertad. Ahí está el cambio de frente, quiere meterse en diagonal con toda velocidad buscando a Alan, no pasó la pelota por el medio, otra vez recuperando Guaraní, hasta atrás para Jaquet. Ahí está perdiendo el Pache Carrizo, atento ahí, vuelve a recuperar, le pone en circulación el esférico, se viene a Libertad, lo quiere buscar por el medio de una falta, sí señor, falta, dijo el árbitro, estaba muy cerca, lo terminó bajando Gómez, a ver, al Pache otra vez. Sí, señor, otra vez Gómez en el mano a mano, por ahora no puede pasar. Ahí le tomó el rostro, ¿eh? Le terminó metiendo la mano en el rostro Sindulfo, ¿eh? Sí. Y vemos también rengueando el jugador de Mansur. Sí, también ya, no sé si sintió un pichazo o por el golpe nada más. Sí, señor, Agustín Mansur, ex Guaraní también que está jugando por Libertad. De muy buen pie Mansur, jugaba bien lo en Guaraní y terminó pasando de bando y terminó complicando a su ex club. Hay tiro libre, hay pelota parada, está Matías Espinosa, está Mansur para pegarle, Libertad que quiere romper el cero, a ver si se viene jugada propiciosa para el gol, a ver si se rompe el cero, temperatura calurosa en Asunción, Gaspar Servio que ya pone 13 hombres en la barrera y Manuel Segovia en el medio. Ahí estaban recostaditos, lo acompaña Yaqué, lo acompaña el otro Pérez también, vamos a ver. Se prepara Libertad, está Matías que pide tranquilidad, no toma mucha corrida. Atención, por el otro lado está Agustín Mansur, a ver quién le va a pegar. ¿Será que se romperá el cero? Atento Servio en la portería de Guaraní. Ahí autoriza el árbitro. Derlis López le pegó en la barrera, un desvío. Va a ser tiro de esquina para el conjunto Gumarelo, el repollero que buscó al arco. Agustín Mansur, Sindulfo. Sí, directamente al arco, la pelota pegó en la barrera, el córner, tiro de esquina y empieza a tomarse los muchachos en el área de Guaraní. Tiro libre, hay tiro de esquina ahora para el conjunto Gumarelo, Higinio. Tiro libre de esquina para el equipo de Gumarelo, que ya rápidamente lo hace y ya sale el equipo de Guaraní. Sí, señor, ahí está el árbitro que levanta el centro, lo rechazó Guaraní justamente, va saliendo de contra el conjunto aurinegro, pelota que va metiendo a toda velocidad, atención que se viene Guaraní, ahí está, le pide el otro lado López, vamos a ver si puede llegar a buscar, mirá qué bueno, el autopase correcto, pero había falta, sí señor, hay tiro libre para Guaraní, lo terminó tumbando. Ahí estaba Diego Fernández que quiso correr, Alan Benítez que tenía que poner la marca y tiro libre para Guaraní, Sindulfo. Sí, señor, pero primeramente le hizo el túnel, como suele decirse, al jugador de Libertad para salirse de la marca limpiamente, el pase y ahí lo tuvo que cortar, la falta inteligente, como suele decirse, para el tiro libre aborigen. Sí, señor, y el tiempo de juego también presentado por Golti. 25 de la primera parte, el resultado lo vivís con Gemelos, 0 para Guaraní, 0 para Libertad. Tiro libre para el conjunto de Guaraní. El indio que quiere marcar el primer flechazo. Ahí está Robert Rojas también, mira, el ex Guaraní jugando para Libertad. Atención, preparado Fernández y el otro es López. Fernández y López. A ver quién le va a pegar. Esta una jugada de laboratorio, una jugada de pizarra me parece. Una estudiada. A ver si esta puede ser de Ariel Galeano. Vamos a ver. Ahí autoriza el árbitro. Levanta el centro. Rechazo defensivo. Del rebote va quedando otra vez saque de costado por raya de derecha, lo va a cumplir Fernández, Diego que la termina dejando, lo va a cumplir Pérez, va a ser la lateral que corresponde al equipo de Guaraní que lo va a hacer rápido, pelota arriba, vamos a ver, lo quiere buscar, ya la perdió, va saliendo otra vez el conjunto Gumarelo, se viene Matías Espinosa, mete corrida, le tocaron, sí señor, hay falta, tiro libre para el conjunto de Libertad, en la anterior Sindulfo estaba cerca Guaraní, pero la efectividad, falta la eficacia en el partido. Sí señor, la imprecisión a veces y también seguramente la ansiedad ya le juega una mala pasada al conjunto de Guaraní.
creo que para mí, a mi óptica, Guaraní sigue siendo mejor en este pasaje del partido, señor Barrios. Exactamente, Sindulfo. Julio es mucho mejor en el equipo de Guaraní, que insiste buscando el primer tanto del partido. Sí, señor. A ver qué dicen los anunciantes. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Asorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Sí, señor. Ahí están nuestros patrocinadores también que van cumpliendo con nosotros también en cada jornada. Ahí se viene por izquierda. Se viene buscando para Mansur. La pelota que termina quedando para Gaspar Sorbio, que controla con los pies y después con las manos. La levanta. Va a ser salida para Guaraní. Este partido que se va metiendo a tono. ¿Será que lo ganará Guaraní? ¿Será que lo ganará Libertad? Dejaron tu comentario también. ¿Quién crees que va a ganar este partido? O si va a ser empate, podría ser también. ¿Por qué no? Atención. Vamos a ver. Se viene Guaraní por el sector izquierdo. Quiere romper líneas. Retrasa. No, señor, le dijo el árbitro. Está caído el jugador de Guaraní. Le reclaman al árbitro. Derlis López está caído. Sí. Bueno. Quedó sentido el jugador de Guaraní, Sindulfo, ¿eh? Sí, jugador de Guaraní sentido, lo atendieron, entre comillas, al jugador aborigen. Desde una buena sucesión de toques, los nervios le jugaron pasado al jugador de Libertad, que terminó con un fuerte pisotón al jugador aborigen. Bueno, ahí está el Pachi Carrizo que se tapaba los labios también para hablarle a Edo Valdés. En ese caso no incurre la falta, Sindulfo, ¿no? No, aquí al menos no está implementado nuestro jugador. Bueno, perfecto. En el Mundial tuvimos la expulsión de justamente Miguel Almirón. Hay tiro libre para Guaraní. Lo va a levantar López. Levanta el centro. Juega Guaraní al segundo palo. A ver, otro cabezazo que conectaba al sicario. Saltando también para rechazar. Hay un juego ahí en la media luna. Le pega el remate. ¡Tiró! Erró el arco. Llegó Guaraní. Llegó Jaquet. Increíble remate de Jaquet. Quiso buscar en la apertura del marcador, Sindulfo. Sí, señor, fuerte remate del jugador aborigen a la carrera, cerquita del caño izquierdo del golero de Libertad. Salió ese esférico. Y recordar también que en la banca de Guaraní, como director técnico, figura y está ahí un ex liberteño que sus primeras armas le dio el conjunto de Libertad. Nos referimos a Ariel Galeano, de este aborigen. Sí, señor, técnico de 29 años, bastante joven. 29, 30 creo que ya estaba por cumplir. 30 cumple el 7 de septiembre. El 7 de septiembre cumple 30 años, bastante joven. Uno de los técnicos quizá más joven del fútbol paraguayo, Sindulfo. Sí, señor, así mismo. 7 de septiembre hay una fecha recordatoria muy especial también en el Paraguay. Sí, lo de Félix Estigarribia, ¿no? Sí, señor, el fallecimiento del coronel en ese momento, José Félix Estigarribia, luego ascendido a mariscal en un accidente aéreo en la ciudad de Altos, y en esa ocasión el piloto que comandaba la nave era oriundo de Quindú, comandante Carmelo Peralta. Mirá vos, eso no lo sabía, pero bueno, ahí estamos aprendiendo historia también con Sindulfo Ramón Ayala, el doctor Sindulfo Ramón Ayala, el saque de meta que ya empieza a contabilizar el árbitro. Acuérdate que si el arquero no saque también hay una falta también, así que todo controlado, todo cronometrado. Sí, Sindulfo. Usted que le gusta la farra, siempre seguía en Quindé, las fiestas, Roque González, y está el famoso kilómetro 102. ¿Recuerda antes de la cancha 24 de junio ahí en kilómetro 103 Quindé? Sí, señor. Ahí está. Y bueno, y ahí en el kilómetro 102, esa compañía lleva denominado Comandante Peralta. Sí, Comandante Peralta. En homenaje él era el piloto, me dijiste, ¿no? Sí, el piloto aviador, en aquel momento comandante Carmelo Peralta, y iba acompañado de su esposa en aquella ocasión, Julia Miranda Cueto Estigarribia. Mirá vos, Julia Miranda Cueto. Hay una calle con ese nombre, ¿no? En San Lorenzo, sí señor, Julia Miranda Cueto. Mirá vos, ella es sanlorenzana, ¿no? Y tendría que tener alguna imagino que sí. historia que lo vincula a la ciudad
del San Lorenzo del Campo Grande, que a propósito, este 10 de agosto se recuerda San Lorenzo. Quindú, la ciudad de Quindú, a propósito, estábamos hablando, lleva como santo patrono San Lorenzo del Quindú, San Lorenzo del Campo Grande, que es San Lorenzo que nosotros conocemos como habitualmente, y San Lorenzo tiene también como patrona la ciudad de Altos, departamento de Cordillera. Sí, señor, perfecto. Ahí estamos un poquitito de historia con el doctor abogado Sindulfo Ramón Ayala también. Y ya que lleva nombres también, podemos sugerir que el pasillo ahí del barrio Patito lleve el nombre del licenciado Higinio Barrios también alguna vez. El pasillito licenciado Higinio Barrios, ¿no? Ya que todas las calles llevan también algún prócer, ¿no? ¿Y este prócer en qué sentido sería? Y prócer argentino-paraguayo. ¿Sabes que es combatiente de Malvinas? Bueno, ahí está. Vamos a ver, va a ser lateral que corresponde al conjunto Cumarelo. Alan Benítez, la juega para el Sicario Rojas. La tiene Libertad, hoy con atuendo alternativo. Enviamos saludo a el queridísimo César Ramón Arevalo, que estará atento a nuestro trabajo también en el día de la fecha. Agradecemos a la gente también del Guma que nos van dejando los saluditos. Mirá vos, ahí está, se viene el remate, llegó hasta el fondo. Libertad Guaraní que vuelve a rechazar. Se viene Imanol Segovia, quiere salir, pelota que se pierde por un costado. Va a ser lateral que corresponde al conjunto de Libertad. Cada vez va metiendo más presión Libertad. No quiere retroceder, quiere meter el acelerador a fondo. Si tiene quinta, póngale sexta, dijo a Edo Valdés. Ahí está Alan Benítez. La juega cortita, ahí nomás para Néstor Jiménez, que ya ingresó también porque quedó sentido Nicolás Freire, una de las novedades que tuvo el equipo de Libertad. Estamos sobre el minuto 33, el minuto sagrado del partido. Ya todavía sigue en cero. Para el Sicario Rojas, para el Pachi Carrizo. Cruza medio campo, medio terreno de juego. Se viene Libertad. Hoy con 2 partidos en Más Deporte. Primero estuvimos con la victoria de Olimpia 5-0 sobre el Rubio Ñu. Y ahora estamos en la Arboleda para Guaraní Libertad, Sindulfo. Sí, señor, recordar que Recoleta va a jugar contra Boca Juniors, Cerro Porteño va de visita a Brasil ante el Palmeiras, Olimpia por Sudamericana creo que juega con el Santo, ¿verdad? Vasco da Gama. Con el Vasco da Gama. Y acá Ramón me dice, está escuchando tu transmisión, me dice igualito a Magno Benítez, me dice. Sí, igual. Era compañero nuestro en una de las radios en un momento dado. El licenciado Magno Benítez, que está por ahí cerca Higinio. El descubridor de Higinio Mar Barrio es Sindulfo Magno Benítez. Siempre se entendían. Sí, siempre se entendían. No había descubrir a hoy, a mí también había descubierto Magno Benítez. Sí, él le descubrió completito le descubrió a Higinio Sindulfo, Sí, su partner. Su partner. Bueno, ahí está, lateral que corresponde al equipo de Guaraní. La pelota que se va deteniendo. No pasó nada en esta, dijo, pedían falta para Imanol Segovia. Manuel Segovia que le termina, quiso rechazar con los pies, le pegó en la boca del estómago a Tanda. Le dijo un par de cositas, pero bueno, cosas del fútbol, Sindulfo, Sí, señor, así mismo es, Julio. Y va pasando los minutos, no se está poniendo a abrirse el marcador tanto para Libertad como Guaraní, partido estudiado. Guaraní tuvo más posibilidades, pero se vacó ahora para cuidar el resultado. Sí, señor. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 35 de partido. El resultado lo dijo Camelo, 0 para Guaraní, 0 para Libertad. ¿Qué dicen nuestros anunciantes? Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito. Sí, señor, no hay que olvidar las chipas de Oscarcito hoy, que está fresquito para el cocido, para el café con la chipa de Oscarcito. Las mejores del país. Atención que se viene el Guma. Se viene Libertad, Guaraní que termina recuperando, ahí está Tanda, ahí está aprovechando Tanda, se vino con Añasco, la pelota que buscó al medio, rechazó nomás Rodrigo Villalba, va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní, se va sumando al ataque Añasco y Alan Benítez, bien entonaditos en el partido, ahí está, sí señor, hay falta de Alan Benítez, justo mencionábamos también que se van siempre a los abracitos,
que se van tocando y la falta de Alan Benítez sobre Añasco. Hay lateral, tiro libre para Guaraní por el sector izquierdo, Sindulfo. Sí, señor, así mismo es, Julio. Es importante recalcar también de que el equipo de Libertad también ha bajado los decibeles. Fue intenso estos primeros 35 minutos. Ahora seguramente están pescando algún error defensivo tanto de Guaraní como de Libertad para poder abrirse el marcador, mi querido Higinio Omar Barrios. Y la temperatura es muy y bastante agradable en este encuentro. Exactamente, yo creo que han bajado, como estaba diciendo, el rendimiento de ambos equipos por los primeros minutos que salieron, tanto el equipo Gumarelo, así también el equipo de Guaraní. Por ahora están expectantes lo que pueda pasar los minutos restantes de la primera etapa. Ahí están los comentarios también de Sindulfo Ramón Ayala, de Higinio Barrios, presentado por Acuafiore, el agua de los campeones. Sí, Sindulfo. Aquí en Asunción, en el barrio Santísima Trinidad, 26 grados de temperatura. Sí, señor, temperatura agradable, no mucho calor, pero igual intenso para este juego también. Se va calentando el partido. Ahí está, la va dejando para Alan Benítez, al medio buscando al Pachi, pelota que quedó un poco sobrando, pero después termina quedando para el Pachi Carrizo. Abre por izquierda, se viene Néstor Camacho. Ahí está, Néstor Jiménez, digo bien. Ahí está, levanta Marcelo Fernández, el centro, de cabeza la va sacando y el remate al campanario de la iglesia. El Pachi Carrizo quiso cerrar el silbido del público de Guaraní. Llegó Libertad, Sindulfo. Llegó Libertad y lo dejaron patear al Pachi Carrizo, hombre peligroso de media distancia. De pelota parada, inquietó esta vez Libertad. Después de mucho tiempo, la valla defendida por el golero aborigen. Llegó Libertad, Higinio. Así mismo, Julio, el remate del Pachi, que siempre le suele pegar muy bien el remate, pero esta vez le agarró muy abajo sobre el travesaño, pero también quiso inquietar también la valla defendida por Guaraní. Pero qué rico sorbo de tereré, la bombilla plateada. Esta es buenísima, la bombilla de plata de Tania Tabarelli Joya, que también tenés precios promocionales, mencionando la transmisión de más deportes para imagínate. Pasamos y quiere el sorbo de tereré. Entonces ya quedamos para la tereré y nada. Sí, quiere llevarse la joya de Tania Tabarelles. Bien frío el tereré, Julio. Bueno, es medio amarillito en la bombilla, parece dorado. No sé si es el remedio Yuyo el que tiene todavía su tereré, pero color amarillento. ¿Y el carrulín, Higinio? Sí, Julio, ayer lo que te perdiste, Julio, el carrulín, he preparado esos carrulín que se levanta muerto, como se dice. Han tomado muchísima gente aquí, le he convidado el carrulín. 7 botellas, ¿verdad? Todo le agregó. 7 botellas, ¿verdad, Higinio? No es 7 tragos para vos. Sí, yo le saco de 7 botellas, pero 7 litros. 7 litros, es para espantar la mala onda de los Ni la sombra quedó. Ni la sombra quedó. ¿Para qué, Julio? Para que no quede ni la sombra. Ahí está. Va teniendo el conjunto de Guaraní. Pelota que la levanta por arriba. Quiere profundizar de cabeza el sicario. Pelota que de ping-pong prácticamente van jugando para el medio sector. Ahí está Tanda. Patricio. La deja para López. A ver. La marca de Vera. No pasó. Pelota que juega para Alan. Va saliendo Libertad, el sicario que acompaña a Alan Benítez, otra vez para el medio para que le controle el Pachi Carrizo. Vamos a ver, ya la perdió. Ahí quedó mal parado. El equipo de Libertad se viene. Guaraní, atención que se viene. Busca Añasco, le pegó. Fue al piso el sicario. Va a haber tiro de esquina para Guaraní, Sindulfo. Sí, señor, y vuelve a avisar Guaraní en las postrimerías de los 40 del partido, buscando inquietar la valla de Libertad. A tiempo, lo ven bien físicamente los jugadores de Libertad. En individualidad está mejor Guaraní, pero físicamente en la recepción, recuperación, está bien Libertad. Sí, señor, todos los comentarios también presentados por Sindulfo Ramón Ayala, también de Higinio Omar Barrios, una presentación de Acuafiore, el agua de los campeones. Hay tiro de esquina para Guaraní por el sector izquierdo, marcamos el tiempo de juego también con Golti, la pelota tiene que ser de Golti, 40 de partido, el resultado, por ahora sin ganadores ni vencido, la pelota que cae en el área, a ver, lo quiere aprovechar Guaraní, pero ya estaba todo invalidado, no pasó nada, dijo. No pasó nada y Manuel Segovia se quiso llevar la pelota, termina dejando. Hay tiro libre, salida para Libertad y hablamos de nuestros patrocinadores también que nos acompañan en el día de la fecha. El servicio de Gran. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas.
Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Sí, señor. Gemelos personaliza tu estilo. Acordate que si tenés también el equipo del Futbolacho, el equipo del Exas, Gemelos te diseña, te prepara como usted quiera, como usted prefiera. Gemelos, la indumentaria deportiva que nos viste a nosotros en todas las competencias nacionales. Acordate que anoche también estuvimos en el fútbol de salón, donde salió campeón sudamericano el equipo de Cotas Juniors de Bolivia, ganando al Atenas de Paraguay, y se coronó campeón sudamericano en este certamen de fútbol de salón. En algún momento Paraguay salió campeón del mundo también en el fútbol de salón, Sindulfo, ¿no? Bueno, ahí están. Vamos a ver qué va pasando también. Por ahora se juega los instantes, los minutos. Se viene Libertad. Atención que se viene el Guma. Lo vino para Marcelo Fernández. Al medio, para que lo busque al Sicario Rojas. Se vino Néstor Jiménez abriendo por derecha. Ahí otra vez la devolución. Ahí está Villalba. Este es Rodrigo Villalba. Ahí está el Sicario. Pelota al medio, buscando arriba. Atención, quiere irse Vera. Pero la pelota que ya se perdió por un costado. Bueno, ahí está entonces para que la gente también se vaya sumando con nosotros también. A ver que la gente nos diga también cómo se va dando este compromiso, que se va sumando también en la trayectoria del partido, en lo que se va sumando este compromiso también. Y lo vamos viviendo a través de Más Deporte Paraguay, un país en sintonía para que la gente se sume, para que esté con nosotros, para que estén con nosotros. Bueno, ahí está para que la gente también se siga sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente. A ver qué dicen nuestros patrocinadores al respecto también. A ver qué pasa con nuestro trabajo. La frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Gran remate. Se vino Agustín Mansur otra vez encarando de izquierda, metiéndose para su perfil para la derecha, le pegó por encima del travesaño. Llega el conjunto de Libertad. Mientras Rodríguez y asociados. Cerca del tiempo de finalización, ya se está llegando al tiempo reglamentario y veremos cuánto adiciona el árbitro. Para mí 2 minutos máximo. ¿Cuánto crees, Higinio? 5 creería que estaría adicionando el árbitro. Bueno, vamos a ver, será 5, será 2, atención, lo tiene Guaraní, ahí está Diego Fernández, queda sobrando la pelota, a ver quién le pega, le pegó el arquero, cede rebote Rodrigo Morínigo, recupera Guaraní con Añasco, a ver, levanta la pelota, queda sobrando, otra vez sacando, como puede, ya había falta, dice el árbitro, a ver. No, señor, ya había posición adelantada en la anterior. Lo quiso buscar el equipo de Guaraní, lo quiso buscar Romero. No se pudo dar en esta para el conjunto de Guaraní. Llegó Guaraní, gran remate, gran reacción de Rodrigo Morínigo, Sindulfo. Espectacular, el remate colocado detrás del defensor de Libertad, cubría la posición de la trayectoria del balón, pero intuyó el golero Morínigo para sacar esa complicada acción y el remate. Sí, señor, y justamente Sindulfo parece que tenía la charla con el asistente también. 2 minutos más, entonces se juega este partido. Hasta los 47 viviremos la emoción del juego. Viene el remate, tiro, gol, 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 de Libertad. Vera de cabeza para sellar esta primera parte, donde tenía que buscar el centro Matías Espinosa y el cabezazo para ganarlo a que termina centro, cabeza y gol al estilo paraguayo para vencer la portería de Gaspar Servio. Rodrigo Vera marca la apertura del marcador. Con esto está ganando Libertad por 1-0, Sindulfo.
El balón por el sector izquierdo, jugada, pelota trabajada. Matías Espinosa con pierna zurda mete ese balón en el corazón del área y ahí el centro, cabeza y gol. La fórmula que encuentra el conjunto gumarelo para mandar al fondo del arco por intermedio de Vera, cerca de las manos del golero, pero no pudo llegar el goalkeeper aborigen. La manda al fondo del arco, primero del partido, sobre tiempo reglamentario. Se vino el gol del Gumarelo, Higinio, casi antes del cierre de la primera parte. Y al minuto 45, qué buen centro de Matías Espinosa, el centro perfecto, y ahí Vera, sin preocupación, el cabezazo, nada que hacer para Sergio, y le mete adentro, y es el primero del partido, y el primero para el Gumarelo. Sí, señor, y quedó sentido también, ya no puede Diego Fernández, quedó sentido en la última corrida, Sindulfo. Sí, quedó sentido en la última corrida, el guaraní, lo vemos también rengueando cuando se está yendo el partido. Final del compromiso, final de la primera parte, final de los primeros 45 minutos, resultado parcial, Guaraní 0, Libertad 1, por la tercera fecha, gol de Vera, llegó la primera mitad y Libertad sonríe al término de la primera parte, Sindulfo. Sí, señor, así es. Vimos un golcito antes que se vaya esta primera fracción. Aprovechó la posibilidad. Cuando Guaraní insistía en muchas ocasiones, no podía producir, no podía convertir. Sí lo hizo, aprovechando el conjunto de Libertad para llegar al tanto primero del partido, en la cual concluyó la primera fracción con la victoria del Gumarelo. Higinio, terminó la primera mitad del compromiso. Se fue la primera mitad del compromiso con el triunfo, ya en minutos finales, como estábamos diciendo, lo del Gumarelo que buscaba, Guaraní también lo buscaba, pero el que acertó el arco de Sergio fue el equipo de Gumarelo y pasa a ganar 1-0 en la primera etapa. Sí, señor, vamos a hacer una pausa también. En el entretiempo vamos a hacer 10 minutos de pausa, vamos a ir con la tanda, con las firmas comerciales también. Hacemos 10 minutos de pausa, compañeros, y ya retornamos, Sindulfo. Correcto, Julio, ya después vendremos con el análisis de lo que fue esta primera etapa, el 1 parcial de Libertad ante Guaraní en la Arboleda, mi querido Alberto Casó. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad, mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros... Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad, mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo.
Gracias por elegir a nuestro... Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros... Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros... Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros... Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros... Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aqua Fiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de Riache Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas.
Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros auspiciadores. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestro. Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RIH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gral. Santos Cerrajería.
Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Gracias por elegir a nuestros... Bienvenidos al espacio publicitario de Más Deporte Paraguay. Disfruta de la frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Perfecto, retornamos para la segunda parte de lo que va a ser este compromiso entre Guaraní y Libertad. Libertad le está ganando 1-0 a Guaraní. Está ganando por la mínima el conjunto Gumarelo. Vamos a ver cómo se va dando este compromiso también. Se va a realizar la variante. Recordemos que Coronel quedó lesionado justamente al término de la primera parte. Vamos a ver cómo queda. Se viene el número 38. Patricio Coronel, entonces, la variante obligada para el conjunto de Libertad de Guaraní, mientras que en Libertad se va a venir dos variantes también, Se viene dos variantes en el conjunto de Libertad, se van a venir dos variantes entonces en el conjunto del equipo de Libertad. Vamos a ver cómo se vienen esas variantes. Por ahora tiene que venirse, a ver, el número 13 y 14, dicen, a ver. Es Joaquín Bogarín, que es un mediocampista de 19 años, y el número 14 es Alexis Fretes, 20 años, delantero también. Vamos a ver cómo se viene esta variante. Está para arrancar el segundo tiempo. El equipo de Guaraní está por arrancar la segunda parte. Todavía falta realizar la variante también. Vamos a ver. Se viene Bogarín, se viene Alexis Fretes. Ahora sí se van a realizar las modificaciones. 37 por 38 justamente. Bueno, 7 por 14. Bueno. Ahí están las variantes entonces para el equipo liberteño. Vamos a ver. Se va a venir la segunda parte. Sí, señor, va a arrancar el compromiso. Va a autorizar el árbitro Derlis López. Autoriza el árbitro, ya está en marcha el compromiso en esta segunda parte también. Por la tercera fecha, hoy domingo 2 de agosto. Entre Guaraní y Libertad. Libertad que está ganando por la mínima diferencia. Pelota arriba, vamos a ver que se pierde. No, señor, no deja salir la pelota. Libertad que lo quiere rechazar. Guaraní que presiona desde el momento del arranque. Quiere ganarlo otra vez a 3/4 de cancha. Se viene Guaraní. Atención con López. Ya recupera Libertad. Va saliendo de a poquito, Sindulfo. Sí, va a salir de a poquito. Sí, ahí en tu consola sí puedo habilitar el micrófono del compañero Higinio. Sí, pero no tiene que entrar en el nuevo enlace, Le había pasado el enlace nuevo también, Tiene que ingresar en ese, porque no ingresa, tiene que ingresar. Bueno, lo espero entonces a Higinio Marbarres también, con el nuevo enlace también que tenemos en lo que ahora sí, ahí está, ahora sí, ya lo sumamos también. Higinio, retornamos para la segunda parte. Higinio. Bueno, lo esperamos a Higinio entonces. Vamos a ver. Ahí está. Sí, señor. Sí. Higinio, retornamos para la segunda parte. Sí, Julio, retornamos para los segundos 45 minutos. Ya arrancó el partido, la segunda etapa entre Libertad, Guaraní, Libertad. Bueno, perfecto, entonces vamos a ver. Ahí estamos con los partidos también de lo que se va dando en este compromiso. Increíble la pelota que lleva hasta Gaspar Rodrigo. Atención que gana Guaraní. Hay una dádiva dentro del área. Atención que se puede venir. No aprovechó. Increíble Rodrigo Morínigo. ¿Qué quiso hacer?
terminó regalando ahí con su compañero, con Néstor Jiménez. Ay, presionó Romero, casi se vino un golcito de Guaraní, un lindo regalo, Sindulfo. Sí, como decía, regalo, pero Guaraní no puede aprovechar hasta el momento las tantas oportunidades que tuvo y esta también. Sí, señor, un Libertad que está muy por otro nivel también, en otro nivel de partido. Ahí está Rodrigo Morínigo, rechazo, balón por arriba, a ver si puede llegar a correr. Ahí está, sí señor, Alexis Fretes que va a ganar. Vamos a ver si se puede asociar con Joaquín Bogado. Atención en el centro, le termina pegando el arquero. Gaspar Servio, el gran remate de Bogarín. Ahí tapó, estaba Gaspar Servio atento a ese remate, Sindulfo. Y sigue inquietando el equipo de Libertad. Llega hasta última línea y el remate de Bogarín que inquietó a Servio en esta última acción. Sí, señor, vamos a ver. Ahí está, levanta Libertad por el medio, por el círculo central. Guaraní que lo aprovecha. A ver si llega. La juega al medio, a ver si está, a ver si puede. La va buscando con todo el Gumarelo, abriendo el cambio de frente para que se venga con Bogado a toda velocidad, a ver si viene Alexis Frete. Atención que se quiere escapar, que quiere venir, no puede. Ahí está, levantará el centro. No señor, le dijo. Hay que retroceder, hay que empezar de nuevo otra vez para el equipo de Libertad, pero que tiene la pelota, que es dominante en el partido, que quiere llegar a su segundo tanto, que lo cerró en la primera, y qué gran gol de Vera para el primero. Sobre el cierre de la primera parte lo liquidó prácticamente. Ahora se queda un poco menos para el segundo tiempo. También sale Rodrigo Morínigo, la deja por izquierda. Ahí está, se viene con el Pachi, retrocede. Toda vez por atrás, ahí está Jiménez. Más atrás para Rodrigo Morínigo. Toca y toca desde el fondo. Y otra vez Rodrigo Morínigo levantando la pelota arriba. Ahí lo quiere correr. Atención, el mano a mano, pero no. Una pelota dividida que termina buscando Gaspar Servio. No pudo el equipo de Libertad. Va saliendo Guaraní desde su terreno de juego, Sindulfo. Sí, señor, y sale el conjunto aborigen. Busca el arco rival, cuidadito también, con la compra que puede ofrecer el conjunto de Libertad para buscar el segundo Higinio. Exactamente, Libertad, el Guaraní no se quiere quedar atrás también, busca llegar a la paridad con muchas dificultades, pero se va también el equipo de Guaraní buscando la paridad. Sí, señor, Guaraní que lo quiere empatar. Todos los comentarios también de los compañeros presentados por Gemelos, la tienda deportiva que nos viste en el Mundial, y también por Aquafiore, el agua de los campeones. Pelota a profundidad, lo quiere buscar Guaraní, se destapa Pérez, atención que quiere correrlo, ahí está buscando otra vez arriba, no pasó nada, levanta, quiere rechazar la gente de Libertad, lo quiso rechazar Néstor Jiménez, complicado, Guaraní que presiona, vuelve a recuperar, y una falta, sí señor, falta y tarjeta amarilla para el Pachi Carrizo, que entró duro, le dijo el árbitro, se lo llevó puesto al jugador. Vamos a ver, quedó sentido el jugador aurinegro, Sindulfo, ¿eh? Sí, parecía que podía ser también para una roja, por la excesiva y desmedida fuerza desleal que empleó en esta última acción. En el primero se zafó, en la segunda una fuerte infracción. Sí, es para Rodrigo Vera al final, él por el pisotón, Sindulfo, ¿eh? Julio se va para el VAR. Yo creo que puede cambiar la tarjeta amarilla aquí porque es llamado en el VAR. Puede ser una tarjeta roja, Julio. Bueno, se puede cambiar entonces de tarjetita. Y para mí que es para roja. No sé qué decís vos, Higinio. Sí, es para roja directa, te digo. Sí, roja directa, Julio. Se cambió la tarjeta amarilla y se va a la cancha entonces el camiseta número 30 de Libertad. Y lo dijimos, lo adjetivamos de la manera correcta en la aplicación de la reglamentación, y el árbitro tuvo que ir a mirar el VAR, pero parecía que no escuchó el árbitro. Sí, es como que le ordenamos. Ahí está Nelson Aedo Valdés que le reclama. Pero bueno, nada que reclamar también. Rodrigo Vera llegó a destiempo. El gol que obviamente fue gol nada más. Tiene que abandonar rápidamente también. Upa, qué duro, ¿eh?
durísimo sobre justamente sobre Barbote, que quedó sentido, muy sentido, y tiene que mirar, le termina cambiando el cartón, y correcto lo del árbitro también para esta jugada. Ya se va a los camerines y esto hay tiempo también para ir analizando, mientras que tenemos que vender la publicidad también con nuestros amigos. La frescura de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. Bueno, hay que ver si sigue Sindulfo también. Hay mucho tiempo ya que lo van atendiendo dentro del campo de juego. Quedamos con la incertidumbre si Barbote va a continuar en el partido, Sindulfo. El desplegario, Alejandro ya está preparando una variante y está firmando ya la planilla, creo que el jugador para un eventual cambio. Y esto es una gran oportunidad también. Se viene el 11, ¿no? A ver, en guaraní se va a venir. Vamos a mirar la variante también para el conjunto. El número 11, Juan Manuel García, 33 años, delantero. Y va a arriesgar Guaraní porque ahora sí se va a poner lindo el partido, Sindulfo, porque quedó con 10 Libertad y 3 variantes prepara Guaraní. Un equipo bastante ofensivo. A ver, quieren hacer primero la variante. Le dice, vamos. Les pide que por favor cambie. Y bueno, el protocolo no se entiende ahí con los... No le encuentran los números. 25 por 11. 14 por 3. Sí. Y 15 el que se retiró por número 40. Bueno. 18 seguro. O sea, sería 18 por 40. Sí, señor. Ahí está entonces Ferfer. El otro es Juan Manuel García. Ahí está. Y el otro es el número 14. Me dijiste René Rodríguez. Tiene que mantener Guaraní también. Esto le da ventaja. Esto quiere decir que lo quiere ganar. El tiro libre. Atención. Se viene Guaraní. Ferfer. Que lo perdió. No. Ahí estaba todo invalidado. Ya estaba en posesión de adelanto. Dice el árbitro principal. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 55 de partido. 10 minutos de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelo. 0 para Guaraní, 1 para Libertad. Se pone lindo el partido, Sindulfo, porque Libertad queda con 10 y Guaraní que tiene la posibilidad de poder llegar al segundo. Y además de que no se queda atrás y para otra variante también. La cuarta del partido para Libertad. Sí, señor. Que queda con 10. Vamos a ver. Quedó expulsado justamente el jugador de Libertad. Vamos a ver el Sicario Rojas que saca la pelota, que no lo puede sacar de lleno. Guaraní que está en su momento de poder empatarlo. A ver si le favorece. A ver si lo tumba a uno de los punteros. Ahí está, lateral que corresponde al conjunto de Guaraní al Aborigen. ¿Qué dirá Diógenes González Encina, que estará también atento a su cachique querido, ¿no? Aquí el Aborigen tiene muchos adeptos. Sí, hay varios. Ahí está, se viene una pelota de cabeza Añasco. Se la deja atrás. A ver si le pega. Le pegó, ya estaba todo invalidado. Otra vez, posición de adelanto. Hay salida para Libertad, Sindulfo. El Ingenio Jairo Valdés prepara una variante. ¿Quiere que se prepara? Dice al 8, ingresa al número 5 en Libertad. Ya otra variante en el equipo liberteño. Bueno, Gilberto Flores, ¿verdad, Higinio? Sí, señor. Bueno, ahí está entonces Gilberto Flores,
la variante puesto por puesto. Tiene que oxigenar su medio también. Inteligente lo de Aldo Valdés también, porque el Pachi está cansado. Libertad queda con 10. Y bueno, tiene que buscar el recambio, oxigenar el medio campo también. Atención, pelota arriba, el ping-pong de cabezazos. Ahí está Robert Rojas sacando de cabeza. Otro cabezazo más. Otra piernita más. Ahí está Rodríguez que quiere rechazar desde el fondo para Guaraní. Ahí está el sicario, levanta la pelota arriba. Se pierde por un costado, va a ser lateral que corresponde al equipo aurinegro, que se quiere poner a tono el partido, que no lo quiere perder, que con 10 quedó Libertad. A ver qué pasa con este equipo de Gumarelo, a ver cómo juega con 10. Se viene Guaraní, va sumando, ahí está Imanol Segovia, se la deja de vuelta para este es Jaquet, abriendo por derecha, a ver si puede llegar a ganar por derecha, lo termina tocando, a ver, lo frenó, el árbitro dice que no pasó nada, no pudo proyectarse justamente René Rodríguez, que intentó desnivelar la cancha por el sector derecho. Va a ser salida para el conjunto Gumarelo, Sindulfo. Sí, señor, va a ser importante este trance del partido porque tendrá que buscar desnivelar el marcador, empatar y luego intentar ganar el partido. Sí, señor, se planchó un poquito en partes del partido también. A ver qué dicen nuestros anunciantes. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio de Gran. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Sí, señor, ahí están nuestros patrocinadores también. Intenta Guaraní, los quiere buscar Rodríguez. Se viene ahí, no pudo darse el enrosque perfecto entre los jugadores de Guaraní. Rechaza desde el fondo el conjunto de Libertad. Tanda de cabeza, se pone a plomo. Ahí está con Ferfer, que vino también un poco más retrasado para buscar la jugada. Otra vez para Ferfer, abre por izquierda, se viene con todo. Avanza Guaraní, se muestra Añasco, quiere levantar, quiere ganar fondo de cancha, levanta el centro muy pasado. Pelota que se va a perder por raya de costado. De lado a lado se perdió. La pelota va a ser lateral que corresponde al conjunto Gumarelo. En su terreno de juego todavía hay lateral, hay saque manual para Libertad, Sindulfo. Y lo hace rápidamente. Libertad parecía ser que con 10 hombres se para mejor dentro del terreno de juego. Sí, señor. Hay veces que los equipos juegan mejor que con 10 que con 11. Y este es el caso de Libertad, que por ahora renuncia al ataque, pero va sumando hombres al medio. No se aleja demasiado. Sabe que está ganando. Está con 10, pero está ganando. Es solamente aguantar. ¿Y cuánto tiempo aguantará? ¿Será que lo empatará Guaraní? ¿Lo ganará Libertad? ¿Ampliará Libertad? ¿Ganará Guaraní? ¿Será empate este partido? Déjanos tu comentario aquí en la cajita de comentarios. A darle like, a sumarse a nuestro trabajo. De izquierda a derecha, Rodríguez que controla. Al medio de vuelta, generando espacio. Ahí está Tanda, la pincha dentro del área. A ver, Ferfer de cabeza, a ver quién le pega. Sobrando la pelota, a ver, otro de volea. Erró el arco. Increíble. Se lamenta Coronel, no lo puede creer. De media volea. Intentó Guaraní, llegó el aborigen, Sindulfo. Y llegó con muchas posibilidades de remate. Primero pica sobre el césped. En el segundo intenta llegar al arquero, pero por suerte para él, ese balón se perdió cerca del caño derecho al golero. Susto para la última línea defensiva. Sí, señor, Juan Manuel García. Y picó la pelota para afuera. Y después ahí otra vez, justamente Coronel, que le terminó pegando. También con Golti, pelota tiene que ser de Golti, 60 del compromiso, 15 minutos de la segunda parte. Se viene Guaraní, arrastrando marcas. Se viene por el costado izquierdo, a ver si lo puede Añasco. Lo busca Añasco. Entregó mal, rechazo defensivo de la gente de Libertad. No quiere que nadie perfore la línea defensiva del Guma. El repollero que se pone en tono defensivo más que nada. Y Guaraní en tono ofensivo. A ver si puede llegar al empate o no. ¿Cuánto durará este partido, este ataque también para el equipo de Guaraní? Ahí buscando por el medio. Se viene el 1-2. Ahí está Ferfer. La juega por derecha. Quiere buscar Rodríguez. La pelota se va a perder por raya de fondo. No pasó nada. Saque de meta para el conjunto de Libertad. Rodrigo Morínigo que da indicaciones. Va a ser salida para el Gumarelo, Sindulfo. Sí, señor. Así mismo. ¿Cuánto más se jugaría este partido? Ya antes de llegar a la mitad podíamos vaticinar con Higinio. Creería que mínimamente un 6-7 minutos
creería que daría el cuarto árbitro. 6 o 7. Yo me quedo con 7 también. 7. Sí, señor. Con esto, Libertad se va a 7 también. Comparte posición, a ver, nos vamos a fijar en la tabla con... A ver... Con 2 de Mayo, que también tiene 7. Trinidense con 6, Nacional con 4, Guaraní quedaría con 4. Olimpia que tiene 3, Cerro Porteño 3, Ameliano 3. Guaraní quedaría con 3, perdón. Libertad 9, 2 de Mayo 7. Corregimos entonces. Y... sí, señor. Recoleta y Rubioño quedarían, al igual que San Lorenzo, con 1 punto. Luqueño, Guaraní y Ameliano, Cerro Porteño y Olimpia con 3, Nacional con 4, Sportivo Trinidense con 6, 2 de Mayo 7 y Libertad 9. Se adelanta el equipo Gumarelo. Vamos a ver, pero esto todavía... Hay mucha tela por cortar en el compromiso. Que no se pierdan mis amigos, seguidores también del fútbol, que nos acompañan siempre también. Quédate con nosotros. Hoy se vino el debut y el gol del neozelandés también en el fútbol paraguayo. Lo de Tim Payne, tanto que se pedía. Ahí está, va jugando Guaraní. Ay, la triangulación perfecta, a ver si se viene con Coronel. Avanza Coronel, levanta el centro, el buscapié, quien cierra, tiró. Gol, 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 gol. Guaraní. Llegó Patricio Coronel. En el banco estaba la solución. Y con un hombre más, ¿cómo no iba a ser? Gran quite, gran robo de pelota. Y metiéndose esa pelota en diagonal. Gran apertura de René Rodríguez por derecha también. Gran asistencia para que al segundo palo, tirándose al piso, resbalándose un toque, Patricio Coronel ponga el empate, la paridad. Por ahora resultado parcial: Guaraní 1, Libertad 1, Sindulfo. Sí, señor, pelota recuperada, cruzada en el área rápidamente. Coronel, parecía que ese balón ya se perdía, se iba lejos, pero hizo todo el esfuerzo, lo máximo que puede querer un jugador, lanzándose, saca el remate. Y el arquero prácticamente donde se fue el balón, pero ya, una vez dentro de su valla, se lanza, empata Guaraní, se pone calentito este partido. Sí, señor, empató nomás el conjunto aborigen, llegó el empate sin Higinio. Sí, Julio, impresionante Guaraní, seguía con todo, pronto buscando la paridad, con un hombre más en la cancha, y eso aprovechó, se fue con todo, y aquí el remate de Coronel. Nada que hacer para el portero, de tijera, como se dice, el remate, al dar el piso adentro, lo empata Guaraní. Sí, señor, lo empató el conjunto aborigen, minuto 64 del gol. Con 10 hombres está Libertad, y ahora sí se le complica al puntero del torneo, Ahora sí se complica verdaderamente el partido para Libertad, porque todavía queda mucho tiempo, mucha tela por cortar. Hay tiro libre para Libertad en medio terreno de juego. Autoriza el árbitro, pelota que va buscando por abajo, por el sector izquierdo, quiere venirse, ahí estaba para Fretes, quiere ganar por la zona izquierda, va a rechazar Guaraní, no, decide jugarlo, ahí está Imanol Segovia, con mucha claridad, para buscar a Ferfer, otra vez Imanol Segovia, pelota que profundiza, no puede llegar Rodríguez, con mucha vehemencia la pelota termina quedando, y controlando Rodrigo Morínigo, sí, Sindulfo. Oye, es importante también recalcar, ¿verdad?, de que seguimos invitando a nuestros oyentes a que le den me gusta a nuestra página Más Deportes Paraguay, que sigan pronosticando quién va a quedarse con este resultado. Sí. Guaraní o Libertad, aquí en la Arboleda. Y nos puede indicar también dónde están escuchando la transmisión. Sí, señor, de qué parte del país, a toda la colectividad paraguaya que nos escucha en la Argentina, en España, en Francia, en Inglaterra, a nuestro amigo el Chiqui Florencio, a Rubén Darío que nos está escuchando en Madrid, España. Hoy estuvo por el estadio de Real Madrid, también envió fotos, está paseando por Europa. Oñembo Ayala, ahora que tiene vacaciones el señor del consulado paraguayo en Montevideo, Sindulfo. Pues el hombre coge buenos viajes a Europa. Sí, señor, a todos nuestros amigos que nos van escuchando en todo el planeta Tierra.
A toda la gente de Rey Electro, en la semana volvemos de vuelta con Rey Electro Sports. Hoy, obviamente por duelo, está cerrado el canal, obviamente se entiende por qué. Y CC Producciones también con Carriles Centurión. En primer partido en la jornada también estuvimos con Olimpia Rubio Ñu, que le ganó 5-0 al Decano. Julio. ¿Cómo? Vale, como dice el español. Sí, señor, vale. Y después, ya en este segundo partido también de Guaraní Libertad, qué pedazo de partido que tenemos hoy, ¿eh? 2 partidos ofreciendo en Más Deporte Paraguay. Vamos a ver si otro medio de nuestro tipo, ¿no? Porque somos lo que, yo siempre digo, somos lo que más molestamos, no lo que, los que más molestamos, los que más hinchamos. Seguramente los medios grandes estarán diciendo, y estos piojitos, y ahí nosotros estamos, Sindulfo. Sí, señor. Donde tiene que estar los mejores está Más Deporte Paraguay, con un equipo deportivo formidable. Sí, señor. Esperemos algún día también compartir más transmisiones a Higinio, que tenga más permiso para ir a la cancha, Sindulfo. No, yo tuve que ir a pedir permiso, firmar, como suele decirse, la soltura. En Argentina, pues, acá pues no se le detiene a una persona y cuando se le saca, dicen, se le da la libertad. Y en Argentina ustedes lo dicen la soltura. Entonces, tuve que pedir soltura por este señor. Sí, señor, se va Rodrigo Villalba. ¿Quién es la variante, Higinio? Se fue el 24 e ingresó el 33. Bueno, ahí se vino el 33, entonces, en el equipo de Libertad, Martínez, ¿no? Sí, Martínez. Bueno, ahí está Martínez en el equipo de Libertad también. La variante que necesitaba seguramente el equipo de Libertad también, porque sabe que va perdiendo su medio y por lo menos si el empate por ahora me parece que se quiere quedar con el empate, ya que no pudo con el triunfo Sindulfo. ¿Se entiende la lectura, no? Sí, señor, se entiende perfectamente. Libertad depende del resultado a raíz de que juega de visitante y Guaraní está obligado a ganar. Sí, señor, el remate va pasando por abajo. Llegó Libertad. Se anima todavía. Esto no está terminado el ciclo, dice. Se viene una variante, se va Jaquet. A ver. Y va a ingresar Víctor Céspedes entonces en el equipo de Guaraní, que decididamente quiere ganar el partido. ¡Qué gran partido! Esto es de mucha estrategia, Sindulfo, sin dudas, ¿eh? Sí, señor, indudablemente que sí, pero también el Libertad no se queda atrás. Lo sorprende a Guaraní en aquel momento. Sí, señor, empezó sorprendiendo. Se viene el número 17 en Guaraní, Víctor Céspedes, delantero, 23 años, 1,76 m, para que venga en el partido. Atención que vamos a tener presencia también en los torneos internacionales. Ya lo tenemos a Daniel Paredes de Misiones, que va a estar en el partido el martes 11 de agosto, que probablemente no va a ser en la Bombonera, va a ser, atención que se viene el centro, a ver que se viene, lo puede ganar Guaraní, el remate, lo taparon, otra vez el rebote, atención que se puede venir Guaraní, el remate, tiró, y ya estaba todo invalidado. Minuto 70 del compromiso. Qué cerca que está Guaraní de ganar. Lo quiere dar vuelta el aborigen, Sindulfo. Sí, señor, así mismo es. En la primera etapa tuvo infinidad de oportunidades el conjunto aborigen y no supo capitalizar. Veremos si Libertad nos da la sorpresa también. Sí, señor, hay que ver eso también. No se descarta. Mencionamos nuevamente por Copa Sudamericana el martes 11 de agosto, 19 horas. Probablemente no se va a jugar en la Bombonera, se va a jugar en el Tomás Ducó. En el estadio de Huracán probablemente se jugaría Boca Junior con Recoleta, porque el césped de la Bombonera no está. Tiene que suspenderse por 3 partidos y esos 3 partidos justamente Boca tiene 2 de local y más ese sería el tercer partido, así que probablemente no se va a jugar en la Bombonera por el campo de juego. Hacia Caballito, hacia Villa 21. No, ese está, el Tomás Ducó está más para Parque Patricios. Está La Boca, Barracas y ahí nomás está Parque Patricios. Cerquita de Constitución. Sí, la cancha de Barracas Central, de una cuadra nomás. Y este está ahí nomás, cerca de Barracas Central. Si conoces la cancha de Barracas Central, ¿qué serán? 200, 300 metros. La cancha de, conozco también la cancha de Barracas Central y sí. Ahí caminando nomás 3-4 cuadras se llega a Villa 21. Sí, 300 metros más o menos está. Sí, señor. Ahí está, perfecto. Es perfecta la apreciación también del queridísimo
doctor Sindulfo Ramón Ayala, conocido internacional en todo el continente también. Otra llegada de Libertad. Libertad que no suelta el acelerador también Sindulfo, Otra llegada más. Otra llegada más, otra posibilidad desperdiciada por el conjunto aborigen. El equipo del Indio inclina su juego en terreno del conjunto de Libertad hace bastante tiempo en este pasaje del partido, inclusive consiguiendo el empate, Ingenio. Exactamente, no se queda atrás el equipo de Guaraní, tiene un hombre más en la cancha y eso quiere aprovechar el equipo de Guaraní, lo busca, lo quiere ganar el partido. Lo quiere ganar Guaraní, atención, el toque en diagonal, no pudo responder Guaraní, increíble, va a salir jugando el equipo de Libertad, el Gumarelo, increíble lo Rodrigo Morínigo para salir jugando. Termina quedándose con el esférico. Mencionábamos y repasábamos también los certámenes continental, cómo nos vamos a distribuir. El martes 11 de agosto estaremos desde el Tomás Ducó, me parece. Se tiene que confirmar hoy o mañana dónde va a jugar, pero estaremos con el partido entre Boca y Recoletas desde el estadio. Seguramente vamos a ser uno de los pocos medios que vamos a estar. Después el miércoles 12 de agosto estaremos en el estadio del Arena. Atención que se viene otra vez Guaraní. Ay, no hay tiempo para hablar de otra cosa sino del partido. Se viene Guaraní, rechazo en mala forma. Guaraní que presiona, quiere llegar al segundo. Un partido importantísimo de ida y vuelta. Atención que se viene Guaraní, a ver si viene el remate. Atención, el cabezazo que no puede ser. Lo va cortando como puede. Se viene, pero ahí ya estaba todo invalidado. Va a ser salida para el equipo de Libertad y de ida y vuelta Sindulfo. Sí, señor, y usted cuando está recordando el día 12 de agosto, se recuerda quién probó la batalla de Piribegoy. El día 16 se recuerda el Día del Niño, aquí en la República del Paraguay también. Es verdad, sí señor, el Día de los Niños, el 16 de agosto, y también en memoria a la batalla de Acostañú, ¿verdad? El remate, tiro, gol, 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 gol. De Guaraní, 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 Guaraní. Ahí estaba Diego Fernández. Un remate sacado de otro partido. Le termina dando por ahora la ventaja parcial. El Indio, el flechazo del legendario. Un zapatazo de derecha, remate cruzado casi a ras del piso. Lo sacude a Rodrigo Morínigo. La victoria por ahora es de Guaraní, que lo está dando vuelta el partido, Sindulfo. Y decíamos que inclinaba el origen su juego en terreno de Libertad. Se ha quedado el Gumarelo. Aquí sucesión de toques. Abre el camino. Le deja a un defensor mediocampista de Libertad a mitad del camino. Lo somete con un pelotazo, pierna zurda. Cruzado lejos de la mano de Rodrigo Morínigo. Guaraní pasa a ganar por 2-1. Sí, señor. Y parecía que Diego Fernández ya no seguía en la primera parte, pero ingresó y quedó en el partido. Era para marcar el segundo de Guaraní. Minuto 75, 30 minutos de la segunda parte, Sindulfo. Sí, señor, así lo ha hecho y también Ingenio lo observó de esta manera. Impresionante cómo engancha y mira dónde está el portero de Libertad, el remate seco en una esquina, golazo, y veníamos diciendo que Guaraní tenía un hombre más en la cancha y le está aprovechando y ahora lo aprovecha y marca el segundo del partido. Sí, señor, perfecto, entonces ahí está lo que se va dando. Hay tiro de esquina para Libertad, que no se rinde. Ya 30 minutos de partido, tarjeta amarilla para Diego Fernández por sacarse la camiseta después del gol. Hay tiro de esquina para Libertad por el sector derecho. Quédate con nosotros hasta el final, un gran partido. Fer sacando de cabeza. Otra vez el equipo de Gumarelo recuperando por la zona derecha. Se viene el Libertad. Atención que está todo dicho. Levanta el centro, el cabezazo. Termina sobrando. La va sacando el conjunto de Guaraní. Ahí está. Quiere correr. Y Manuel Segovia. La pelota ya se le escapó
va a ser lateral que corresponde al equipo de Libertad. Ahí está sacado también, no lo puede creer a Edo Valdés, que ya se le pinchó el equipo. Y ojalá que no se le pinche, pero vamos a ver, todavía hay tiempo para seguir jugando. El Guma que está con 10, que tiene que empezar a arriesgar. Decíamos que un partido interesante, Sindulfo. Sí, decíamos la fecha recordatoria, 12 de agosto es la batalla de Piribebuy, que fue una de las capitales también de la República del Paraguay. Y el 16 se recuerda también al Día del Niño, en memoria de los niños fallecidos, muchísimos también en aquella guerra famoso, conocido como la batalla de Acostaño, que corresponde ya a la ciudad de Eusebio Ayala. Y el 30 de agosto, Santa Rosa de Lima, patrono de la Policía Nacional, el famoso Tormenta Santa Rosa, Julio. Sí, señor, correcto. Otra vez llegando el equipo de Libertad, se pone a tono. Está interesante el partido, Higinio. Sí, impresionante, Julio, lo está ganando el equipo de Guaraní. Veníamos diciendo que estaba mucho mejor con nombre de la cancha y lo está aprovechando, y ahora que el Libertad también se desespera, quiere la paridad, pero excelente el trabajo del equipo de Guaraní con un hombre más, lo dio vuelta al partido y lo gana 2-1. Sí, señor, Ariel Galeano no lo puede creer, el lateral, vamos a ver, le dice que no Ariel, vamos a ver, hay saque manual. Y ahí el tiempo no se cuenta, le dijo, era para más atrás. Y de verdad, tiene razón Galeano. La pelota era, el juego manual era para más para atrás. Y aparte no hizo la contabilidad de la pelota en la mano. Pero bueno, es lo que va reclamando también Ariel Galeano. Increíble contra su ex club. Mucho tiempo siendo técnico de Libertad. Lo habíamos visto dirigiendo ante River Plate de Argentina. Estuvimos prácticamente uno de los pocos medios también haciéndole a Ariel Galeano de muy buena onda siempre, pero ahora está sacadísimo en el partido. No le preguntes que no está para ser amigos de esta jornada. Ahí está, a cara de perro, a todo ahí o nada. Hay tiro libre. Opa, ahora sí, los empujones también se empiezan a empujar, se empiezan a dar con todo. Increíble, se va calentando el partido, Sindulfo. Sí, señor, así es, Julio Alberto Tazo. Guaraní lo está trabajando, lo pone nervioso a Libertad. Libertad que tiene que salir, está negra la morcilla, como suele decirse el panorama, para el conjunto liberteño que no se resigna. Sí, señor, por ahora se va Ariel Galeano, que está festejando el gol con sus muchachos también, porque lo de abajo le termina dando vuelta al partido. Un partido que no está para amigos. Una tarde decisiva. Aquí en la Arboleda estamos para el clásico entre Guaraní y Libertad. Le dijimos que iba a ser un gran partido. Por ahora lo está dando vuelta el equipo de Guaraní. ¿Dónde estará el crack Arévalos? También seguro estará contento con su Guaraní querido. Vamos a ver. Por ahora todavía atentos a este compromiso. Lo va buscando el conjunto de Guaraní. Retrocede. A ver. Lo terminan agarrando. Bueno. Ahí está Ferfer. Se la deja nuevamente para Ferfer. Pase cortita nomás. A ver. Bueno. Tarjeta amarilla entonces. Justamente para el jugador. Para Néstor Jiménez, ¿verdad, Higinio? Sí. A ver. Para Néstor Jiménez entonces. Tarjetita amarilla. Para el jugador de Libertad. Se va complicando el partido para el conjunto de Gumarelo. 2 partidos jugados, 2 ganados y lo encuentra Guaraní en el camino. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 80 del compromiso, 35 de la segunda parte. El resultado lo vivís con gemelos. 2 para Guaraní, 1 para Libertad, 2 para el Indio, 1 para el Repollero. Tiro libre, pelota que levanta Gaspar Servio a profundidad, a ver si lo controla, se viene Añasco, ahí está el cambio de frente de cabeza otra vez, la va sacando el conjunto Gumarelo, queda sobrando atención y esto también, ay, llegó a destiempo, justamente, te anda, que le termina reclamando al árbitro, quedó sentido el jugador de Libertad. Para tanda, Pero no le llegó a tocar al jugador. Con la rodilla sí, pero igual nadie le saca la tarjetita amarilla. Tanda, otra molestada en el partido, Sindulfo. Sí, señor, los nervios, la pasada también del conjunto
aborigen que busca tener controlado el balón, pero Libertad presiona como puede con inferioridad numérica. Sí, señor. Un gran remate entonces. A ver qué pasa. Increíblemente. Ahí está. Ahí se viene con todo el partido. Se va buscando. Lo va intentando. Lo quiere ganar. Libertad que lo quiere empatar. Guaraní que lo quiere ganar. Déjanos tus comentarios también aquí en la cajita de conexiones. ¿Quién crees que va a ganar el partido? ¿Lo ganará Guaraní? Por ahora lo está ganando. Lo empatará Libertad con 10 hombres. Qué partido que tenemos aquí en Más Deporte con Rey Electro, con todos nuestros amigos del continente también, a todos los que nos van acompañando. Ay, 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 vamos a ver qué pasa con todos nuestros amigos que se van sumando, que cada día le van dando like también. Ya cruzamos la barrera de los 1300 también seguidores en Instagram. Un trabajo que lo venimos haciendo de hormiga, pero nos vamos sumando cada vez más, Vamos a ver. Lateral que corresponde. León. Sí, señor. Y esto va dando ya el clásico va a reventar las interacciones de los oyentes. Sí, señor. Vamos a ver entonces. Ahí está. Viene Rodrigo Morínigo sobre el círculo central también. Quiere arriesgar todo. Libertad quiere ir con todo. A ver si consigue el empate. Con 10 hombres. La juegan ahí. Ahí está para el sicario Rojas que queda como líbero. Ahí está. Levanta Rojas. Pelotazo dentro del área. A ver quién se anima. Le pegará alguno, de cabeza va sacando otra vez Imanol Segovia, le vuelve a quedar para el conjunto Gumarelo. Ahí está Alan Benítez, pegan Ferfer, cuida el resultado. Guaraní también no quiere dar el brazo a torcer. 83 de partido, se viene Libertad, le dejan un hueco, a ver si le pega alguno, a ver si le pega Matías. El cabezazo otra vez de Imanol Segovia que va ganando, que va centralizando todos los ataques. Alan Benítez retrocede, se viene, a ver, el remate, tiró el arquero, la manda al tiro de esquina. Gran tapada del Gaspar Servio, que remate del Guma. Lo va intentando el conjunto Gumarelo y el arquero que responde. Ahí estaba Lucas Sanabria Sindulfo. El remate fuerte, pierna zurda, se iba sacando rivales en el camino. La respuesta efectiva de Gaspar Servio, que soltó el balón, se perdió por un costado, pero buenísima la intervención, la intención del golero de Guaraní de acallar el grito de gol del conjunto liberteño. Sí, señor. Perfecto, entonces. Vamos a ver, levanta el centro, a ver quién le va a pegar, a ver quién le pega, por ahora se resiste. Ahí levanta el centro de cabeza, por encima del travesaño, no pasó nada. Llegó al ataque, no, tiro de esquina, dice el árbitro. Bueno, hay tiro de esquina, entonces hay otro tiro de esquina, Sindulfo. El tiro de esquina y bueno, Nelson Valdés indica a su jugador que vayan todo arriba. Se está yendo el partido, el tiempo reglamentario también. Hasta el sicario Rojas se convierte en delantero. Sí, señor, los quiere buscar de cualquier forma al segundo palo. Saca con los puños Gaspar Servio. No hay falta, dice, le pedían falta sobre los 40 de partido. Marcamos el tiempo de juego también con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 85, 40, 40, 40 del compromiso. El resultado lo vivís con gemelos. Uno para Guaraní, uno para Libertad. A todos nuestros amigos que nos van acompañando. Saca del fondo Guaraní. Ahí está Rodrigo Morínigo. Sobre la raya que divide en dos. Sobre el círculo central. Levanta la pelota nuevamente. Otro avance. Está con 10 el conjunto Gumarelo. Ahí está Guaraní. Ferfer. Atención que quedó mal parado. Y esto puede ser el tercero. Ahí lo puede. Tiene la posibilidad de liquidarlo. Ahí está Añasco. Tiró el remate. El palo. El palo estaba para buscarlo con el compañero. Atención que todavía son en zona de peligro. Ahí estaba Diego Fernández. Se la deja para Césped. Ahí está Ferfer. Van cambiando de lugar. Ahí se viene. A ver quién le va a pegar el remate. Muy lejos del arco. Muy por encima del travesaño. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Estaba todo para definir. El palo le dijo que no, Sindulfo. Sí, señor, y le decía al compañero Gil por el micrófono que de contra puede sonar estar Guaraní aquí. El palo derecho del golero Morínigo priva Guaraní de lo que podía ser el tercero y haber liquidado ya el pleito en este pasaje del encuentro. Sí, señor. Ahí está entonces.
El palo le dijo que no, Higinio. Así mismo Julio, el palo le dice que no, que remate, que se estrella en el palo, y ahí justamente le quedó muy atrás el balón a un jugador de Guaraní, si no estaba al tercero y liquidaba el partido. Hay un choque atrás, hay un choquecito, quedó sentido el jugador de Guaraní, van a pedir que, y claro, de la cabeza le termina impactando justamente a Juan Manuel García, el choque con el Sicario Rojas, una pared tiene en la cabeza el Sicario Rojas, fútbol paralizado, y vamos a aprovechar también. Julio, Sí, Sindulfo. antes de hidratarlo con agua fiore, te comento que la temperatura bajó aquí en Santísima Trinidad. 22 grados la temperatura. Ha bajado un poco más entonces el juego que ya continúa, y hablamos de nuestros Frescura patrocinadores. de Aquafiore y la calidad de Golti. RPM Producciones hace tus eventos realidad. Lateral que corresponde al conjunto Gumarelo, ya en territorio rival, todos metidos en campo rival. Ahí está, tiene que meter el centro, y este va a ser para Gaspar Servio, que lo controla, que se va a quedar a dormir con el esférico. Va a ser salida para Guaraní. Mientras Rodríguez y Asociados cuida tu consultoría. Prueba lo mejor de RH Pastas y las delicias de Copetín León. Sí, señor, las mejores empanadas de Copetín León. Va intentando Guaraní, la pincha por derecha, va saliendo nuevamente Libertad, la perdió, mirá vos, no la pudo controlar. Hay lateral que corresponde al conjunto de Guaraní en ataque. Para momentos especiales, la consentida del patrón y para tu bienestar. La Clínica Moreno Azorero. Daval te ofrece logística y alquiler de vehículos. Y Discovery Tienda, lo último en moda. Sí, señor, atrás nuevamente la pelota para el arquero. Gaspar Servio levanta arriba. Guaraní que se quiere destapar por el sector izquierdo. Lo quiere Añasco. Retrocede nuevamente. Lo va ganando Guaraní. Lo dio vuelta. Qué gran partido que vivimos. No lo vas a creer cómo se va a dar el final del partido. Retrocede hasta Gaspar Servio nuevamente. Descansa en la ponderosa hospedaje con la seguridad de Golden Security. No olvides las chipas de Oscarcito y el servicio. Bueno, Virgilio, se está yendo el tiempo reglamentario. Se cumple el minuto reglamentario, menos 30 segundos, y veremos cuánto precio ordena Santos López en este encuentro. Exactamente, se está yendo el partido, lo dio vuelta el equipo de Guaraní, lo está ganando 2-1. Yo creo que mínimamente 7 minutos estaría dando el cuarto árbitro. Sí, señor. Vamos a ver cuánto más se va a jugar en el partido también. Ya, yo también creo que 5 o 7 minutos más se va a dar. Por ahora lo está ganando Guaraní, pelota con profundidad. A ver si lo puede llegar a ganar Patricio Coronel. No, con algunos empujones, pero sí va a ser lateral que corresponde al conjunto de Guaraní. Le pide disculpas a Juan Manuel García, al Sicario Rojas. Bueno, va a ser lateral que corresponde a Guaraní. Servicio de Gran. Santos Cerrajería. Luz Baja diseña tus ideas. Aires te da soluciones inmobiliarias y Gemelos personaliza tu estilo. Sí, señor, ahí está cumpliendo también con nuestra tanda publicitaria también de todos nuestros amigos que nos van acompañando. 6 minutos más se juegan. ¿Cuánto? 6 minutos más. 6 minutos más entonces jugaremos en esta segunda parte hasta los 96 iremos. Quédense con nosotros hasta el minuto 96 para esta gran definición. Por ahora lo está ganando el conjunto de Guaraní por 2-1, lo dio vuelta. Por ahora está ganando el aurinegro. Por ahora está ganando el equipo aurinegro que se va a 6. Que arrancó el primer partido con derrota, pero se repuso ante San Lorenzo y ahora está consiguiendo un muy buen golcito. Atención que se puede venir el tercero. Atención que Guaraní lo puede liquidar. Qué mal que no pudo, Y estaba muy cerca de buscar el tercero. Vamos a ver, Guaraní que lo va buscando nuevamente, se viene para Diego Fernández, lo quiere buscar por el sector derecho, corre Diego Fernández, mientras que lo tenga la pelota, va a ser victoria de Guaraní, no entregó mal Guaraní, ahí está, Libertad que lo vuelve a recuperar, se la deja para Néstor Jiménez, abriendo por el callejón izquierdo, quiere ganar con Matías Espinosa, más atrás para que juegue con Néstor Jiménez, a ver para el conjunto Gumarelo, va saliendo Libertad, ahí está, abriendo por derecha para que se venga el equipo de Libertad. Lo juega por derecha, Alan Benítez. Se la deja, atención. Otro pase dentro del área, a ver qué pasó. Pelota que se va a perder dentro del área.
Hay tiro de esquina para el Gumarelo. Está yendo el partido, el tiempo reglamentario que ya culminó. Ya te juega tiempo de adición y Libertad tiene que poner toda la carne en el asador en estos últimos minutos buscando el empate. Sí, señor. Bueno, ahí estamos entonces para que nuestros amigos también nos van acompañando también en lo que va del partido. 91 de 96. En lo que puede llegar a quedar en el partido. Un gran partido que lo vivimos en Más Deporte Paraguay, con Rey Electro, con CC Producciones, con un muy bueno número también que nos van acompañando en audiencia. Estuvimos en el primer partido donde Olimpia le ganó 5-0 a Rubio Ñu. Se viene Guaraní. Ay, se termina cayendo. Va sacando Morínigo. Levanta violento remate arriba. A ver si puede llegar a buscarlo el conjunto Gumarelo que quiere buscar. Termina sacando por un costado. Va a ser lateral que corresponde en zona de ataque para el conjunto de Libertad. Lo tuvo que sacar ahí cortita nomás. Guaraní también. Porque si no se venía la noche. Ahí está el remate. El saque manual otra vez va a corresponder al equipo de Libertad. Lo va a cumplir Martínez. Este es Cristian Martínez. Se va a venir con Cristian Martínez. Que se demora, que espera. Ahí está Aedo Valdés también dando indicaciones. Viene la pelota dentro del área. La va a sacar como puede el conjunto de Guaraní que no quiere complicaciones. Se viene Rodrigo Morínigo. Ahí está. Se la deja para que levante otra vez otra pelota. Un cambio de frente y de cabeza. La va sacando el conjunto de Guaraní que quiere quedarse. Ahí está Ñasco. La perdió. Vuelve a recuperar Libertad. Ahí está el pasito nomás para que se venga el Guma. Levanta el centro en el área. La termina buscando en Palomita. La conexión existió, pero el remate del sicario de cabeza no pudo ser tan consecuente. Termina perdiéndose por raya de fondo. Va a ser salida para el conjunto de Guaraní, Sindulfo. El señor, se está yendo el partido de a poco. Minuto 93, cerca al 94. Le queda 2 del tiempo de adición. Sí, señor. Le quedan 2 al partido. 94 ya. Saca Rodrigo Morínigo. Este gran clásico que le está ganando Guaraní, que arrancó perdiendo. Cuando parecía que Libertad iba a ser el administrador del partido, Guaraní se dio vuelta en el resultado. Ahí está, avanza Guaraní por el sector derecho, quiere ganar. Ahí está, buscando en el área, que se equivocó. Ya podía haber aumentado hace rato Guaraní, pero no lo aprovechó. Esto le da todavía vida al equipo de Libertad. Mientras que no se cierra, ahí está Matías Espinosa. El cambio de frente. Ahí está para Alan Benítez. Se la deja cortita nomás. Atención que se viene Libertad. Lo quiere buscar por el medio. Ahí estaba justamente Gilberto Flores administrando. Se viene por el otro lado. Alan Benítez nuevamente. El pase a profundidad. Atención dentro del área. Lo sacó. Lo termina sacando Guaraní. No quiso complicaciones. Justamente Segovia va a ser lateral que corresponde al equipo Gumarelo. Todavía en zona de ataque. Guaraní que arriesga, que lo quiere empatar. Ahí está la pelota en el área. Lo saca Guaraní. Ay, se equivocó. Se equivocó nomás. Y vuelve con todo otra vez. Atrás para Rodrigo Morínigo, que ya está sobre el medio terreno de juego. Ahí está el cambio de frente, que lo quiere buscar por el sector derecho. Queda bien Libertad, viene el centro, tiró. La pelota que va pasando se va a perder por raya de fondo. Va a ser saque de meta, minuto 95. Le queda un minuto de vida a Libertad, Sindulfo. Bueno. Ahí te vuelvo a escuchar, ¿no? Sí, le queda un minuto de vida a Libertad. La última vuelta del cronómetro del partido para el Gumarelo, y Guaraní se está consagrando jugando de local aquí en la Arboleda. Le viene bien la Arboleda al equipo Gumarelo. Por ahora lo está ganando. 95,5. Vamos a ver, ya no hay más tiempo. Ahí está sufriendo el equipo de Libertad, que lo quiere empatar. A ver, viene el centro en el área. Otro rechazo defensivo. Ahí vamos a ver el árbitro. Hay tiro libre, dice. Hay tarjeta amarilla. Justamente para el jugador del Guma. Amonestado justamente el número 33, Martínez. Otro amonestado más. Sí, señor. A la atención, festejando el público aborigen. Sí, señor. Y aquí la cosa va a festejar
Ariel Galeano. Sí, señor, festeja Ariel Galeano. Final, 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 final. Final del partido. Lo acaba de ganar Guaraní, lo dio vuelta. Gran guapesa del equipo aurinegro. Se calentó un poquitito al final del partido, pero lo termina ganando. Ay, qué polémico Gaspar Servio también. Pero lo ganó Guaraní, lo ganó el Indio Sindulfo. Sí, señor. Lo ganó, aprovechó. Esta es en las pocas ocasiones a veces que un equipo con superioridad numérica, en este caso, puede aprovechar las situaciones que se le presentan, y lo consiguió el conjunto de Guaraní. Sí, señor, ganó Guaraní, Ginio. Así mismo, Julio, impresionante, lo estaba manejando el equipo Humarelo hasta que estaba ganando 1-0, lo empata, después vienen las expulsiones y de ahí en más fue todo Guaraní, lo buscó, lo empató, dio vuelta al resultado y lo ganó, y para mí lo ganó bien porque buscó en todo momento el equipo de Guaraní. ¿Es más copero Guaraní? Sí, para mí mucho más copero, la experiencia que buscó el equipo de Guaraní. La primera derrota de Nelson Aero Valdés al frente por el conjunto Humarelo Barrios. Así mismo, Aero Valdés venía haciendo buenas cosas en 2 partidos y esta vez sucumbe contra el equipo de Guaraní, que lo gana para el último fue el equipo de Guaraní a través del empate, después de la expulsión, ahí lo aprovechó el equipo de Guaraní. La ley para Ariel Galeano. Es impresionante Daniel Galeano. Estaba diciendo Julio que 30 años va a cumplir, impresionante, un técnico ya con 30 años dirigiendo a un equipo de primera, yo creo que es todo un mérito, y más Galeano creo que también estuvo conduciendo el equipo libertario. Sí, fue técnico de Libertad el año pasado justamente. Y bueno, esto tiene a Ariel Galeano también a minutos prácticamente de cumplir 30 años. Uno de los técnicos más jóvenes. La tabla de posiciones queda 2 de mayo con 7. Sportivo Trinidense, que todavía tiene la posibilidad de ser puntero, ganando mañana Trinidense de San Lorenzo. La garra, esa Sí. actitud que se ha demostrado después del segundo del equipo rival también, ¿no? Sí, un equipo joven, un equipo con mucho hambre. Creo que en estos 3 partidos demostramos una característica que veníamos teniendo, la actitud, la garra, el compromiso. Son cosas que ocurren, la derrota duele. Vamos tristes, como te dije, pero esto es resistencia, hay que seguir trabajando y corregir los errores. El destacado del partido, Matías Espinosa, Julio. Sí, señor, ahí estaba Matías Espinosa también. Nos queda 7 minutos, nos van marcando la producción también y cerramos la transmisión porque también hay que ir descansando también la figura del partido, compañeros, para cada uno. Vamos a escuchar la figura del partido, Diego Fernández. Retorno a Diego. Diego Fernández, Adelante. ahí está colocándose el auricular correspondiente y vamos a escuchar lo que dice. Triunfo por tu gol, por tu partido. Esta noche, muchas gracias. Esta cancha y este acto. Esta canción siempre te da es importante. Sabemos que iba a ser un partido difícil. Gracias a Dios, ese arco siempre está abierto para mí. Se escucha la figura del juego, Diego Fernández, Nelson, Carlos. Ahora Diego se saluda a Nelson René. Qué manera de remontar futbolísticamente el partido, Diego, ¿eh? Buenas noches, Nelson. Sí, así como hicimos cuando terminó el primer tiempo, ¿verdad? Que íbamos a tener que correr el doble porque estábamos un poco metidos atrás. Después con la expulsión, obviamente íbamos a salir a buscar más y rápidamente seguimos el empate y dar vuelta al partido. Para ser imponente, eso es lo que busca, ¿no? Claro, es por ahí, eso es lo que frustra, ¿verdad? Que capaz en varios pasajes de este partido no se dio el juego que queríamos, pero siempre decimos que cuando no se da, hay que poner algo más, ¿verdad? Entonces tenemos entrenador pierna y eso fue lo que hicimos y así ganamos el partido.
Diego, ¿qué tal? Te saluda Carlos Miranda, excelente, como bien decía, hoy Guaraní puso huevos, ciertamente jugaron a la altura, tuvieron como demanda un clásico, siempre salir para adelante, reponerse ante la adversidad, supieron aprovechar ese hombre de más. ¿Cómo se sienten ahora llegando a los 6 puntos después de este arranque un poco dubitativo contra Luque? Bueno, al terminar ese primer partido en el vestuario entramos con la cabeza abajo. Pero sabíamos que teníamos revancha en una semana, tuvimos 3 partidos prácticamente. No podíamos quedarnos con los grandes resultados, eso es lo que hicimos, trabajar. Y acá está el fruto. Es muy importante para nosotros anímicamente para tener confianza en Diego Fernández, la figura del partido, sus expresiones pasando por Más Deportes Paraguay, Julio. Sí, señor, nos vamos despidiendo. Sindulfo también, nos quedan 5 minutos, 4 minutos ahora en la transmisión también. Agradecerte a vos, a Higinio también por esta gran cobertura, un gran partido que vivimos con Más Deporte Paraguay. Sí, Julio, agradecido soy yo también para compartir después de mucho tiempo, vos transmitiendo y con los compañeros Sindulfo aquí comentando lo que está aconteciendo, el gran triunfo del equipo de Guaraní, gran triunfo. Yo creo que esto le deja muy bien, como estábamos diciendo, Ariel Galeano es DT del equipo de Gumarelo, hoy en la altura entonces con el equipo de Guaraní, lo ganó y lo ganó muy bien, así que muy contento compartir contigo, Julio. Muchas gracias, Higinio, así pasada por Más Deporte también. Esperemos los certámenes continentales también que se viene estar con los compañeros. Nos vamos, Sindulfo. Nos vamos, Julio, pero como todos nos vamos, volveremos a estar en otra jornada deportiva, otra cita similar del fútbol a través de Más Deportes Paraguay, Rey Electrosport, Panamericana 93.5 y a todo el equipo técnico y humano de la producción de Más Deportes Paraguay. De mi parte será. Sindulfo, antes de cerrar, Sindulfo, antes de despedirse, mañana están ustedes por Radio Panamericana. Sí, mañana Panamericana, Higinio. Sí, mañana 30 horas con el partido, como estábamos diciendo, ya el Deportivo Capiatá para 3 de noviembre, Deportivo Carapeguá. Bueno, agradecer también de parte al amigo Dionisio Sebastián por el apoyo logístico también para esta jornada deportiva. Nos vamos, gracias. En la tabla de posiciones en su vida Dios ocupa siempre el primer lugar y el abrazo de gol para cada uno de ustedes. A la próxima jornada. Ahí está, pasó por aquí también Higinio Omar Barrios, el licenciado Higinio Omar Barrios y el doctor abogado también Sindulfo Ramón Ayala también, que pasaron por Más Deporte. Agradecimiento para ellos también de una gran cobertura, de un gran trabajo donde termina ganando Guaraní por 2-1 a Libertad, al altísimo en primer lugar también por darnos la posibilidad de poder estar en cada escenario deportivo. En nombre de César Ramón Arévalos, en nombre de Oscar Quintana Jr. con Rey Electro, Carliles Centurión con CC Producciones y quien les habla, su amigo de siempre Julio Alberto Casó, también deseándoles un feliz resto de jornada, un feliz fin de semana, un feliz inicio de semana. Nos vamos, nos fuimos a todos, muchas gracias, permiso.